igual que la sesión anterior fue como una parte así más teórica, ¿no? De diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de poner en marcha un obrador compartido. Esta sesión y el resto de sesiones van a ser una serie de visitas virtuales, no vamos a ir presencialmente, a obradores que ya están en marcha. Este grupo, como comentamos en la anterior sesión, sale del grupo de trabajo de producciones campesinas y artesanas, del Grupo de Trabajo de Producciones Campesinas y Artesanas, y fue una demanda expresa de un curso que hicimos anteriormente sobre la flexibilización del paquete higiénico sanitario. Cuando le preguntábamos a las personas qué otros contenidos les gustaría saber, nos pedían en concreto esta temática. Entonces, bueno, vamos a tener hoy a Marta Terrasa de la Asociación APAEMA, de la Asociación de Producción Agraria Ecológica de Mallorca, y a Elena Abos de Adecuara, de una asociación de desarrollo rural bueno, que han desarrollado dos obradores en Jaca y en Biescas. En el primer caso es un obrador de producción ecológica, en el segundo caso no, y bueno, tenemos diferentes tipos de obradores, algunos bueno, de diferentes líneas productivas, también con producción ecológica y no ecológica. En este caso ambos tienen registro estatal. Bueno, hemos intentado como tener una diversidad de ejemplos a la hora de, bueno, de poder cubrir diferentes proyectos. Y recordaros que deberíais, para las personas que estéis inscritas como alumnado oficial del curso, a la misma vez que tener abierto el Zoom, tener abierto el campus virtual, que es un poco como queda registrado que habéis asistido a la sesión. Y bueno, y sin, yo creo que no se me olvida nada. Si se me olvida algo, vale, gracias Conchi por la confirmación. Entonces, ahora va a empezar Marta Terrasa de APAEMA, va a hacer una presentación del proyecto que han desarrollado, Sobrador, ahí en Mallorca. Y bueno, luego nos pasará un vídeo para que podamos, o pondremos un vídeo para poder ir haciendo esa visita. Así que pues nada, ya te doy paso y cualquier cosa me dices. Gracias, Raquel. Pues bueno, como ha explicado Raquel, yo soy la coordinadora del proyecto de Sobrador dentro de APAEMA. Es uno de los proyectos que está tirando adelante APAEMA, que hay bastantes más. Es una asociación muy activa. Sobre todo, bueno, nuestro lema es volver a creer en Fora Vila, que decimos aquí, que es la zona rural, Fora Vila, fuera de las vilas, ¿no? Y dentro del proyecto de Sobrado, antes de que veáis el vídeo que explica las diferentes líneas de ejecución que llevamos a cabo allí, pues quería explicar un poco cómo surgió, porque a lo mejor no es tan, al no ser municipal, al no ser público, porque en realidad es de es de la cooperativa con la que trabajamos, FruitSex, en colaboración con APAEMA, y, y surgió a través de la demanda de los productores. APAEMA actualmente tiene unos 500 socios, la mayoría de los cuales son productores, pero también hay militantes, también hay elaboradores de vino, de aceite, de transformados, ¿no? Y vimos que había bastantes productores de huerta, por ejemplo, sobre todo, que tenían la necesidad de que hubiera un espacio de elaboración, ¿no? Aquí en Mallorca la realidad sobre todo del productor ecológico suelen ser extensiones pequeñas, también porque hay un limitante físico, que es la isla, ¿no? Y está muy segmentada además. Y queríamos que fuera un espacio, pues esto, el subtítulo de Sobrador en todos los carteles, en todo es com és? És que lo pienso en catalán, espai col·lectiu de conservas y elaborados, espacio colectivo de conservas y elaborados, ¿no? Pero es un espacio colectivo en el sentido de que era para los productores de la asociación. A partir de esto, que podía significar mucho o nada, ¿no? Podía haber 1000 versiones de obradores compartidos, pues fuimos
fuimos creándolo un poco aprovechando una colaboración que teníamos de un PDR, esto os lo explico en el vídeo pero os hago un pequeño resumen, de un plan de desarrollo rural en colaboración con una cooperativa de frutos secos y algarrobas muy importante así en la isla, en la que ella nos alquilaba las instalaciones que se tenían que habilitar totalmente, pero ya había como un mínimo de instalaciones y APAEMA era la que se daba de alta en el registro y creamos prácticamente, no desde cero, pero casi, el obrador, ¿no? Y a partir de aquí se fue creando el proyecto. Esto empezó, bueno, hablar empezó hace unos cuantos años, debía hacer más de 5 años ya, pero yo hace 3 años que estoy trabajando en APAEMA, donde empezamos a crear que queríamos que fuera Sobrador. A día de hoy, después os lo cuento, todos los problemas que tenemos y todo. El vídeo es un poquito largo, dura, creo que son como unos 17 minutos, y os explico las líneas de ejecución que estamos llevando a cabo y después hacemos como la visita virtual. Ahora no estoy dentro de Sobrador por temas logísticos, pero lo que vamos a hacer, si os parece, es ir parando sobre todo en la fase más productiva, no tanto explicativa de lo que estamos haciendo, para que vayáis viendo pues, los espacios o las máquinas o las cosas concretas que muchas veces cuando estamos en estos proyectos es lo que nos interesa, ¿no? A ver, pero esto ¿de dónde lo habéis conseguido? ¿Pero esto cómo lo habéis resuelto? Embotellado todavía. Decíamos antes, ¿no? Qué problemas, lo decíamos antes con Raquel también, qué problemas hay muchos y no tenemos las soluciones, de hecho les estamos inventando cada día, pero lo importante es eso, es identificar cuáles son los problemas y sobre todo cómo queremos afrontarlos. Y si quieres, pues vamos a dar a paso al vídeo y ahora sí que, si os parece, voy a ser yo la que vaya cortando y después al final sí que vosotros me vais cortando todo lo que queréis con las preguntas que tengáis. ¿De acuerdo? Vale, pues voy a compartir pantalla. El vídeo está en catalán. Tenemos la suerte de que es un idioma bastante parecido, pero bueno, luego eso, cualquier duda se la podemos preguntar a Marta. A ver. Avisarme que lo estéis viendo y le doy al play. Ja sé de Raquel. Vale. Sobrador, endavant. I deixat Sobrador, estem ubicats aquí dins la cooperativa dels grups Fruits Secs, entre Binissalem i Lloseta, la carretera antiga, i ara mateix aquí a Sobrador estem fent dos projectes. El primer és el PDR, el Pla de Desenvolupament Rural, on estem fent un pla pilot de transformats vegetals innovadors en producte local. Per poder tirar endavant aquest projecte hem estat fent entrevistes amb productors, amb consumidors, amb diferents associacions, amb petites tendes, amb paradistes de mercat, amb restauradors, amb xefs, per veure quina era la realitat productiva d'aquí de Mallorca i també quines eren les necessitats de consum que en aquell moment s'estaven duent de fora. Estem fent feina amb 5 gammes de productes, que són salses i cremes, deshidratats, llegum en varietat local, llegum cuit en varietat local, sucs i smoothies i producte de quarta gamma, que vol dir ja neta i teada a punt de consumir, per als productors vegetals. Dins aquestes 5 gammes de productes
anant fent proves, sempre cercant la complicitat dels productors socis o dels consumidors socis per veure què els hi podem oferir de noves idees. Fem proves a petita escala primer de les receptes i després hem de fer tota la trajectòria que s'hauria de fer fins a donar d'alta aquell producte. Fer-la a una escala més productiva, més industrial, veure quins són els requisits sanitaris i també d'anàlisi nutricional, quins són els requisits d'etiquetatge i després fer una mica d'estudi de mercat d'aquests productes quan ja estan etiquetats i legalitzats per poder sortir al mercat, a veure com respon el consumidor. D'aquest projecte jo soc l'encarregada i vaig mirant de teixir aliances amb els diferents sectors. Per altra banda, també tenim el que és sobrador compartit, que dins sobrador compartit volem tenir 3 línies d'actuació. La primera és la maquila. La maquila significa fer el servei d'elaboració per als altres productors. Els productors ens duen producte i nosaltres elaboram aquest producte per ells. I ells s'enduen la conserva o el deshidratat o l'elaborat que haguem fet i ells s'encarreguen d'aquesta comercialització. Això què significa? Significa que aquests productes nosaltres els hem de tenir donats d'alta. Això vol dir que necessiten una fitxa de producció, unes analítiques per assegurar la traçabilitat d'aquest producte, per garantir la seguretat alimentària, donar-lo d'alta en el Consell Regulador d'Agricultura Ecològica i dissenyar una etiqueta amb tota la informació que ha de sortir a nivell legal, o sigui, té tota una feina de producció. Nosaltres sí que ja tenim un llistat, avui en dia són gairebé 40 referències de diferents productes que podem oferir al soci productor perquè pugui fer-les. I quan un productor vol fer un nou producte, hem de fer tota aquesta trajectòria abans. ¿Le doy al pause? Sí, digo, después entraremos en detalles, pero digo, son 40 referencias, decía aquí en el vídeo, no son casi 60 a día de hoy, ya referencias diferentes que están dadas de alta, 56 a día de hoy, que esto es una locura, es una locura. Después hablaremos de ello. Vale. Podemos seguir. Abans de poder-lo donar d'alta perquè surti en el mercat. Això és un tema que moltes vegades costa d'entendre sobre de compartit, que se creu que al tenir un registre sanitari d'aquí de l'espai ja se pot fer qualsevol cosa, però això no funciona exactament així, sinó que el registre sanitari inclou un espai amb unes condicions determinades, però també inclou diferents plans de prerequisits que se diuen que inclou el control de l'aigua, les fitxes productives, garantir la traçabilitat d'aquell producte, un control de plagues insectes, un control d'ús de maquinària, tot això. Llavors és una mica més complexa. Això és la banda de maquila, que és en la que ens estem centrant ara. Per altra banda, també volem ser un espai de I+D. Això vol dir que els socis puguin llogar les instal·lacions, gent que tingui idees d'emprenedoria, i pugui llogar les instal·lacions i fer les seves proves abans de veure si un projecte que hi té al cap que vol tirar endavant seria rentable o seria viable, simplement a nivell productiu o a nivell comercial, i no va de fer una inversió d'aquestes característiques abans de tirar un nou producte en el mercat. Aquesta línia d'actuació començarà en els propers mesos, però abans és necessari fer una formació per als socis de l'ús de les instal·lacions, de la maquinària industrial, que és bastant complexa, de quina és tota la paperassa burocràtica que ha de fer, i ara farem un parell de cursos formatius en aquest aspecte. I la tercera via és ja directament poder llogar les instal·lacions per
amb diferents projectes productius. Ja, això vol dir que algú que ja vol donar-se d'alta i vol simplement llogar les instal·lacions pugui llogar-les i treure el seu producte. Per fer això, ell haurà d'entregar tots aquests prerequisits que APM ja té i ha entregat, però personalitzats en el seu producte que vol treure. APM, en aquest sentit, pot fer un assessorament de què és el que necessita i anar fent un pot d'acompanyament. Però degut a la complexitat que això suposa, per ara això ho tenim aparcat, perquè també compaginar aquests nous projectes amb la maquila que nosaltres estem fent ara és molt complexa, no? Però és una de les idees que volem fer. A dia d'avui estem fent la maquila per una banda i jo estic fent el PDR. A la maquila hem servit una mica més d'una dotzena de pagesos que ens han duit el producte i els hi han fet. També hi ha altres que venen, que s'interessen, hi ha molta gent que ve i que s'interessa i que té idees de productes que li agradaria fer. Llavors anem fent aquest acompanyament de proves, dels productes innovadors, de veure com ho podríem fer, que ells estiguin satisfets i nosaltres poder també fer aquest acompanyament. I ara, si vos pareix, vos ensenyarem les instal·lacions i vos presentaré l'altra gent, tot l'equip que estem aquí fent feina a Sobredor. I abans de fer-vos tota la ruta de Sobredor, vos explico que aquí, just aquí de vora, darrere meu on estava abans, tenim anexa la sala de mel. Aquesta sala de mel també és compartida per tots els socis apicultors d'APM i dels grups fruits secs. Aquesta sala de mel sí que funciona, que sol·liciten cita per llogar-la, per llogar les instal·lacions, i poden venir aquí a extreure mel des dels petits productors que no tinguin les instal·lacions i vulguin aprofitar tota la maquinària i tot per treure la mel per ells i per familiars, com també l'hem donada d'alta del Consell Regulador de Mallorca, que actualment només hi ha 2 productors en tot Balears donats d'alta i els 2 són socis d'APM i els 2 han vingut aquí també a extreure mel per poder tenir registre sanitari per poder vendre a tercers, perquè la mel, al ser un producte primari, sí que la poden vendre ells directament, però si l'ha de vendre una botiga necessiten aquest registre. Aquí nosaltres el que hem fet és una petita inversió a APM, bueno, no tan petita, per tenir un banc de desor percular, un extractor reversible automàtic, i aquí els maduradors que també poden llogar el servei per poder deixar la mel a madurar aquí. I aquí hi ha unes taules per envasat i etiquetat. El que han de fer els socis és sol·licitar-me quan els interessaria llogar les instal·lacions i ells simplement paguen per el que són les amortitzacions de les màquines i les despeses d'electricitat o el que sigui. També tenim un servei de lloguer d'alguna maquinària. Dale. Bueno, no sé si se entiende mucho porque además es catalán mallorquín, pero bueno, si no después resolvemos todas las dudas. Aquí en la sala de miel, como habéis visto, cuando yo estaba hablando al principio, toda la explicación que os estaba haciendo, estaba a mi mano izquierda, hay como una pequeña sala que es esta en la que me encuentro ahora, bueno, ahora en el vídeo, que hay una presala donde los apicultores ponen todas no me sale en castellano, las cajas de las abejas, las colmenas, ¿no? ¿Cómo lo llamáis? Los paneles, bueno. Y después ahí en la segunda sala es donde se hace la extracción, ¿no? Que la verdad es que la hicimos porque dentro de la asociación de APAEMA el colectivo de apicultores es muy activo, entre ellos continuamente se intercambian información, se ayudan mutuamente, se está creando como una red muy bonita y sí que hay muchos productores incluso de otras cosas o así que tienen como actividad complementaria la miel, pero a pequeña escala. También lo que os decía antes, las distancias aquí en Mallorca, pues
dificultan que se puedan dar de alta con el sello ecológico. Solo hay 2 personas que tienen la superficie suficiente para poder darse de alta, pero sí que todos los del colectivo pues tienen también como unos estatutos internos suyos de buenas prácticas, ¿no? con las abejas, aunque no puedan acceder al sello oficial por un tema más de distancia, sí que en todo lo demás pues se respetan pues muchas cosas. Yo como es un mundo que desconozco y que ellos me han enseñado un montón y me enseñaron un montón a la hora de montar la sala, y lo hicimos en colaboración con ellos, ¿no? Entonces, ellos pueden alquilar esta sala y venir a extraer su miel, que ya puede ser porque no tienen pues las herramientas suficientes para poder hacerlo bien, o porque simplemente quieran tener el registro sanitario para poder vender a terceros. O antes le contaba a Raquel que hay una realidad que hay pues gente de fuera, de otros países, Alemania, sobre todo el del norte de Europa, que también está interesada en muchos productos de la isla, y algunos pues los exportan o vienen directamente aquí, se los quieren llevar para repartir ahí, o porque tienen una pequeña tiendecilla ahí, o gente que está aquí de países del norte de Europa que también quiere venderlo ahí porque es un producto que se valora mucho el de aquí. Bueno, es una realidad un poco peculiar a lo mejor, ¿no? Pero bueno, aún así, todo lo que es el producto local, la idea era esta, que fuera un servicio para ellos. Después hablaremos de los pros y contras que ha tenido esta fórmula, y también está dada de alta esta sala de miel para extraer miel, y a día de hoy también para própolis, porque había un productor de própolis ecológico, el único que tiene, bueno, el segundo, es el primero que tuvo. Ahora hay otra que también se ha dado de alta en el sello, pero el primero que tuvo también está haciendo própolis, y también lo hicimos a través de Sobrador, ¿no? Entonces, bueno, después hablaremos del tema cómo compaginar la realidad rural con la organización de Sobrador, ¿no? Porque claro, la miel, por ejemplo, que es muy estacional, pues viene en unos momentos concretos, y sí que es verdad que no ha habido problemas, pero o no hay nadie o todos quieren venir de golpe, ¿no? Porque a todo el mundo más o menos, días más, días menos, pues le llega a la vez, ¿no? Y este es un tema que hablar. Si queréis continuamos, que no me quiero enrollar más. Yo lo único, no sé si o después en el debate o ahora, pero esta parte como de las 3 líneas, esta parte como más de maquila, luego la parte de formación y luego la del uso directo por productores, no sé si te gustaría comentarla ahora o terminar la visita y hacerlo después, como prefieras. Que yo creo que es Como quieras. interesante esa parte de Ahora que introducción. estamos aquí, si queréis, os hago un resumen también para las que no lo hagáis entendido del todo. El tema es que a día de hoy el PDR ha acabado, pero el PDR fue un poco la excusa para empezar, como os decía antes, a poner la máquina en marcha de hacer el obrador. Nos concedieron este PDR que se trataba de hacer precisamente un estudio de viabilidad de elaborados y conservas vegetales, ¿no? Entonces, dentro de este PDR había 5 líneas, como se explicaba, 5 líneas de actuación en la que decíamos que queríamos trabajar, y que hemos conseguido finalmente investigar en las 5, que era conservas, salsas y cremas, tenían que ser productos innovadores, quiere decir productos que nadie estuviera fabricando en Mallorca. En Mallorca hay a día de hoy en producción ecológica casi más demanda que oferta en producto fresco.
porque, bueno, por la realidad también un poco turística que os comentaba, pero o sea que era un terreno ya bastante abonado, el tema de la producción en fresco y así, pero queríamos entrar en todo el tema de los elaborados, que estaba muy poco trabajado y más en ecológico en la isla. Entonces, pusimos adelante este PDR para hacer productos innovadores, de cosas que no se estaban haciendo en la isla, y nosotros poníamos hincapié en que fuera producto local, de temporada, por supuesto, y esto potenciando las variedades locales, y todo vegetal, era todo vegetal en ese momento, para facilitar también la realidad del obrador. Entonces empezamos a trabajar en salsas y cremas, en zumos y smoothies, era la idea. Los smoothies se quedaron por el camino porque la cadena de frío lo dificultaba muchísimo. Nos quedamos con los zumos solo. Deshidratados, vegetales, desde los clásicos, aquí es muy clásica, había bastante tradición del albaricoque seco o el tomate seco, ¿no? Pero hacer otras chips vegetales, por ejemplo. Estoy dejando uno. Las legumbres, muy importante, las legumbres de variedades locales cocidas. Y el último era la cuarta gama, que no queda muy claro en el vídeo, que era sobre todo para colectividades, o sea, para comedores escolares y restauración. Hacer una pre-preparación, ¿vale? La redundancia, de sobre todo de lechugas, habíamos pensado, y si se terciaba en alguna cosa más, para hacer alguna prueba piloto, para facilitar a los restauradores, que había como una inconexión entre la producción ecológica y lo que necesitaba la restauración en este sentido, y poder hacer un poco de puente. El tema es que paralelamente a mientras estábamos haciendo este PDR, que era tirar adelante estos productos, siempre con la colaboración o el consentimiento de los productores, por supuesto, o sea, era en plan, ¿qué tienes y qué te gustaría que elaboráramos? ¿No? Y después a los consumidores o a los pequeños comercios de qué te pide la gente, o a los consumidores qué os gustaría encontrar en el mercado. Esto fue todo el trabajo que hemos estado haciendo estos 3 años. Paralelamente, han sido 2 caminos paralelos que se han cruzado muchas veces. Esta esta razón de ser de investigación era la que hacía que ya se pusiera en marcha el obrador compartido. Al cabo de pocos meses ya empezó el obrador compartido, porque los países, si se implicaban y querían sacar un producto nuevo, lo querían ya vender, lo querían ya elaborar y vender, ¿no? Entonces, me decían, Marta, por ejemplo, tengo muchas calabazas, ¿qué podríamos hacer? Pues desarrollábamos algún producto, pues un chutney de calabaza, por ejemplo, una crema untable de algarroba y calabaza. Pues hacíamos estas pruebas dentro del plan piloto, pero después, enseguida que las teníamos caracterizadas, empezábamos ya a hacerlas en el obrador compartido, que dentro del obrador compartido, como os he dicho, hay 3 líneas de actuación, y estamos en la primera, que es la maquila. La maquila es el servicio de elaboración. Parece que sea que solo estamos como trabajando para los otros, pero es que en realidad el sentido de Sobrador, en nuestro caso, era dar servicio a los productores, y los productores, al principio, los que más interés tenían, no era en estar ahí metidos elaborando, sino eran productores, y ellos querían que ellos producir en el campo y que alguien les hiciera estas conservas, porque muchas veces las hacían en casa, pues sus mermeladitas, sus salsas, que las vendían a mercados o venta directa, pero era como un trabajo más, ¿no? Y si se podían hacer en condiciones con tener un registro, y que además se pudieran vender a terceros, o incluso, que es lo que estamos haciendo, tejiendo algunas alianzas entre los diferentes productores para poder tener más cantidad o tener más repercusión en el mercado con alguno de estos productos, pues esta era la primera intención. ¿Qué pasó? Que, por supuesto, también había otro perfil
que quería venir él a hacer su proyecto, su idea, sus conservas, ¿no? Y esto es lo que comentaba, que se ha quedado un poco en stand-by. Sí que hay toda la parte de asesoramiento, que viene mucha gente, pasa por Sobradó a pedirme qué necesitarían, o eso, que mucha gente se cree que podría venir y como ya tenemos el registro en las instalaciones, él no hace falta que haga nada. Y cuando ve, pues que claro que hace falta, ¿no? Pues antes tenemos que caracterizar del producto, bueno, pues todo esto que os comentaba, una parte de la responsabilidad de hacer ese producto sería de la persona que lo está haciendo, ¿no? Aunque el registro general sea el de Sobradó. Y entonces, como también la maquila nos ha pasado por encima, lo hemos dejado un poco en stand-by y se ha quedado solo en la parte de asesoramiento. Y la tercera era el I+D, que se ha mezclado un poco, sí que ha venido gente a lo mejor con ideas que quería hacer y ha visto que a lo mejor se las podíamos hacer nosotros y lo que hemos hecho ha sido trabajar codo a codo con la receta que él quería hacer. Nosotros dejamos claro que si es una receta que se trabaja con APAEMA, esta receta después se colectiviza con todos los socios de APAEMA, en este caso, porque si no, si quisieran trabajar mano a mano solo conmigo, por decirlo de alguna manera, esta receta y que solo fuera para ellos, también se podría hacer, pero claro, todo esto tiene un coste, ¿no? Y por ahora todo el mundo lo ha aceptado bien, de que se colectivicen después sus recetas, ¿no? Y en eso estamos pues, muy metidas en la maquila. El PDR acabó este verano y nos hubieran hecho falta, como siempre, pues, unos meses más para poder tirar adelante. Pero aún así, lo que os decía, tenemos 56 referencias y suele decirlo ya sudo porque cada una de ellas es una aventura, pero claro, como intentamos dar respuesta y hay mucha versatilidad de producto entre nuestros productores, pues a la hora de tirar adelante un producto lo que miramos es que no sea solo para, o sea, si viene, que también pasa, que hay gente que viene y me dice, tengo 2 cajitas de peras. Aquí en Mallorca casi no hay producción de peras y no hemos tirado adelante ningún producto de pera porque casi no hay. Puedo hacer 2 cajitas, pero todo el trabajo que me lleva para 2 cajitas de peras, pues vamos a esperar a ver si es un producto que realmente interese a más gente, ¿no? Y en esas estamos. Entonces, claro, son como diferentes proyectos que se van como entrecruzando, pero sí que está ahora bastante enfocado en el tema maquila. Y yo siempre lo que digo, esto se lo digo a los productores, esto no es que me pidáis un servicio, yo os lo doy, lo pagáis y ya está. Esto forma parte, es vuestro también, ¿no? Entonces, la verdad es que en general, bueno, siempre pasa, ¿no? Que hay gente más implicada, hay gente que menos, pero yo estoy muy contenta de la respuesta de los productores, sabiendo y conociendo, porque también la he vivido, lo duro de su realidad, ¿no? Entonces, claro, en verano es una locura. Este verano hemos tenido hasta 3 semanas de lista de espera, porque es que no podíamos más y ahora pues ha bajado de golpe, hasta que no empiecen ahora, que empezarán bastante los cítricos y así, pues ahora estamos en el tema garbanzos, que es un tema que nos complementa cuando hay bajones de producción y otras cosas, ¿no? Y bueno, vamos a seguir viéndolo y así veis también las instalaciones y lo que os comentaba, que claro que también queríamos hacer toda la parte de formación, que este año nos ha jodido, hablo mal, pero bastante en este sentido, porque queríamos hacer cursos ahí in situ, que es cuando se aprende a cómo manejarse en el espacio, sobre todo algunas máquinas que son bastante complejas, como los autoclaves, y no hemos podido hacerlas, ¿no? Entonces ahora sí que este otoño y este invierno nos vamos a centrar bastante en esta formación para que después poder tirar adelante este otro tipo más de alquiler de instalaciones. I vamos ja. Le doy. Específica d'apicultura, com és el serificador,
i el marcador de caeres, perquè no se l'hagi de comprar cada un dels apicultors. Nosaltres hem comprat aquestes màquines i ells les sol·liciten quan les necessiten. Ara sí que ja us ensenyaré tot l'altre de sobredor. I d'aquí començam, aquí on estem, és la recepció de mercaderies. Aquí és on tenim tots els insums, ja siguin els pots de vidre, els ciurons, l'oli, la sal, les espicis, i això és la càmera en fred on ficam tots els vegetals que ens duen els productors. Llavors, a partir d'allà és on començam tota l'elaboració. Molt bé, i aquestes ja són les instal·lacions de sobredor i aquí les piques on feim net tot el material vegetal, on l'hem de fer net, on hem de tear, on hem de pelar, treure, desinfectar, tot el que faci falta. I en canvi aquesta altra pica és el planx que li deim. Això significa allà on se fan net tots els èstrits, les olles i tot això, per garantir que no se contaminin del que han fet net dels vegetals. Això ha d'anar per separat. I així poden garantir la traçabilitat d'aquest producte. Una vegada s'ha fet net o pelat o desinfectat, anem aquí, que és la sala d'elaboració i cocció. Aquí tenim el forn, tenim les olles grosses, tenim aquí la marmita basculant, que va amb unes aspes giratòries, i aquí també és on manipulem tot. Ara aquí, per exemple, tenim a Bea i na Eva fent ciurons mallorquins de varietats locals. Bones, jo soc Neva, juntament amb na Bea, som les responsables del servei de maquila Sobrador. Fem els productes que ens demanen els productors i productores, diferents classes, deshidratats, fem mermelades, salses, i ara mateix estem fent ciurons mallorquí. Sí, el ciuró té una feina de triatge, primer el triem, després el pesem, l'empotem, el bullim, i bé, és molt laboriós, però bé, és una feina que, com totes, des de plantar la llavor és molt important i aquí estem treballant. I la fem amb alegria. El triptòfan. I dels ciurons, aquest producte que ja us han ensenyat, ara mateix és l'únic producte que sí que estem començant a comercialitzar com a PAEMA, per fer primer una mica de prova pilot, a veure la resposta que té en el mercat. I elles que l'estan empotant, després passen per aquí, per aquestes màquines, que són els autoclaus. Els autoclaus serveixen per pasteuritzar o esterilitzar els productes. I són màquines bastant complexes per poder trobar el punt de que no perdi les seves propietats organolèptiques, a la vegada que garantís la seguretat alimentària. ¿Querías comentar? Sí. Ay, se te silenció el micro. Ay, perdón. No, sí, lo que comentaba es el garbanzo que empezó como uno de los productos dentro del PDR a desarrollar. Vimos que era un producto muy interesante y nos decidimos, como teníamos que hacer también una prueba de mercado, pues decidimos que sería un producto que venderíamos como a PAEMA en sí. Es una de la única a día de hoy fuente de financiación, aparte del servicio de maquila que miramos de cobrar el precio lo más ajustado posible para que sea válido para los productores, pero bueno, después hablaremos de toda la parte económica, que he visto que también había alguna pregunta, ¿no? Entonces, lo que habéis visto de la maquinaria pues ha sido, bueno, poco a poco y no tan poco a poco, pero que sí que ha sido un estudio riguroso. Estuvimos meses valorando qué máquinas comprábamos y qué no, y siempre hay pues algunos errores. Yo los autoclaves pues
todavía hoy vengo de estar haciendo un mano a mano con un técnico que me está ayudando desde Cataluña a acabar de definir cada uno de los productos, porque son máquinas complejas. También estas nos han dado muchos problemas de reparaciones y de cosas, son cosas que siempre pasan, ¿no? La marmita, pues también, a encontrar qué tipo, compramos otra olla y no nos acabó de funcionar como queríamos, para hacer tandas pues viables, pero que fuera muy versátil, porque ya veis, cada día puede ser una aventura, ¿no? No es como que haces pues mermeladas y siempre haces mermeladas, o haces salsa y siempre haces salsa. Hay mermeladas que las hemos hecho 3 veces y ya se acabó la temporada, y hasta el año que viene pues ya no puedes volver a hacerlas, ¿no? Y claro, querías mejorar algo, pero ya no puedes, ¿no? Y esto, pues a la vez de encontrar el punto a las máquinas, pues la verdad es que ha sido, y está siendo, ahora ya, porque ya tenemos un poco más de rodaje, pero fue uno de los temas más complicados del principio. La marmita que habéis visto, teníamos claro que queríamos que fuera basculante, o sea, va con una manivela que se gira y con astas giratorias. Y los autoclaves, habéis visto que hay 2, porque preferíamos que hubiera 2 por si había la versatilidad, lo mismo, ¿no? Producciones pequeñitas de algo, o pues utilizábamos uno, o muy grandes, que entonces utilizábamos los 2, ¿no? Y hay aquí como un timbre, no sé si es... Bueno. Vamos a seguir viendo las máquinas y després me preguntáis. A l'hora de fer totes aquestes proves, jo soc l'encarregada amb el Pla de Desenvolupament Rural, com us he dit abans, de les proves de nous productes. I ara aquí, per exemple, hem fet algunes altres proves amb llentia, també de varietat local, que hem d'acabar de trobar que quedi una llentia, en aquest cas a mi m'ha quedat una mica fluixa, vull que quedi encara més bona. Aquí estem fent una prova per una pagesa que vol fer unes cremes de taronja, i també a l'hora de pasteuritzar canvia molt el gust final i estem fent diferents proves, o una crema de garrova i taronja per un altre dels nostres pagesos, que també estem acabant de trobar la recepta i tot el procés d'esterilització que sigui adequat. Aquí també en el final, com veus, hi ha aquestes màquines, són els deshidratadors, on nosaltres feim els xips de vegetals, o també feim overcocks deshidratats o tomàtigues deshidratades, diferents productes que en funció de la demanda que tenen els pagesos. I aquí, una vegada els ciurons s'han pasteuritzat, na Neila i n'Encarni s'encarreguen d'etiquetar-los ara mateix. Na Neila i n'Encarni han començat a fer feina amb nosaltres a través del pla dual que està duent a terme la Fundació Esgarrover. I venen 2 pits per setmana a fer les pràctiques amb nosaltres. Just han enganxat la campanya del ciuró i han començat amb l'etiquetatge, però a poc ens van ajudant en les tasques que necessitam, ja sigui de tear, de pelar, en aquest cas d'etiquetar, i res, i a poc van agafant experiència. Què vos sembla? Muy bien, me gusta mucho trabajar con los garbanzos, me gusta mucho. Y lo primero teníamos dificultades con la máquina porque se atascaba y tal, pero hemos ido avanzando poco a poco. Molt bé, heu anat agafant experiència, ¿no, Neila? Sí, lo que hemos hecho es que ya los garbanzos están almacenados en los envases y tenemos que ponerles etiquetas, como 3 etiquetas, una de lote y 2 frontales del frasco. Y bueno, me siento cómoda etiquetando, no he tenido ningún problema, hemos almacenado en cajas y bueno, nos hemos sentido bastante bien. Molt bé. I una vegada ja està tot etiquetat, ja encaixat, va passant en el magatzem de producte acabat. I finalment, Neila i n'Encarni, el que van encaixant, va quedant aquí ja en el magatzem de producte acabat, que és on ho recullen els productors
per ja comercialitzar-ho quan ells ho han de comercialitzar. En aquest cas et Ciuró, que són proves que nosaltres estem fent de mercat, doncs ja som nosaltres que ens encarregam de distribuir-ho. I aquesta és la trajectòria aquí de Sobrador. Segurament hi ha moltes preguntes, molts de dubtes no resolts, però els anirem resolent a mesura que ens ho aneu demanant. Per qualsevol cosa també esteu convidadíssims a venir i també podeu escriure els dubtes en el correu de obrador.apm@gmail.com. Pues esperam que vos hagi agradat aquesta visita virtual. Vale, muy bien. Bueno, parece que seamos un montón, pero no es así. O sea, he estado yo sola hasta el verano del 2020, he estado absolutamente sola, encargada con eso. Entonces entró Eva viniendo un día por semana, rápidamente pasó a 2 días y hasta el día de hoy está 4 días haciendo una media jornada. Y después está Bea, que habéis visto que viene 2 días por semana. Y las chicas Encarni y Neila están haciendo las prácticas, como no sé si lo habéis entendido. Empezamos a trabajar, teníamos que empezar a trabajar con la Fundación Esguerrobé, que trabaja con gente con enfermedad mental, justo antes del confinamiento de la pandemia, y entonces nos quedó en stand-by, pero sí que ahora en abril del 2021, o sea, hace poquito, empezaron ellas a hacer en un plan dual, que están como haciendo un plan de incorporación al trabajo, haciendo 2 días de prácticas con nosotras. Y estamos muy, muy contentas, la verdad, del equipo que poco a poco vamos teniendo, pero somos pocas, aunque parezca que somos muchas, son muy pocas que estamos ahí trabajando, pues todo lo que se puede. ¿Qué más os quería comentar de la elaboración? Bueno, no sé, yo creo que iría ya directamente a si hay dudas de la trayectoria, de cómo lo hicimos, ¿no? Creo que he visto que alguien escribía algunas preguntas. Sí, hay ya varias preguntas. A ver si encuentro la primera persona que preguntaba en relación a la convivencia. Serena Triuci. No sé si quieres abrir el micro para que no se escuche siempre mi voz. Si no está ahora mismo, ella preguntaba por la convivencia de productos ecológicos y no ecológicos en el mismo espacio. Bueno, nosotros como asociación que somos de producción ecológica apostamos totalmente por el producto ecológico, o sea, todo lo que nosotros agregamos al producto es ecológico, pero sí que se dan casos de que hay gente, por ejemplo, que está en conversión, ¿no? Entonces, en conversión, en las conservas, no sé, creo que es una normativa europea, porque después sé que hay diferencias en cómo la normativa, cómo trata cada comunidad, ¿no? Pero esto creo que es europeo. No podemos poner una conserva en conversión, o es ecológica o no lo es, ¿no? ¿Me equivoco? Entonces, aquí es así, seguro. Entonces, ellos saben, los que están en conversión, nosotros damos este servicio, o sea, nosotros estamos dados de alta en el Consejo Regulador como actividad mixta para poder hacer precisamente la elaboración de cuando viene gente que está en conversión, pero siempre animándolos a que, bueno, de hecho no hace falta animarlos, ¿no? La mayoría ya están en trámites o están esperando los 2 años, o a lo mejor solo les falta 1 año, o están empezando pero ya quieren hacer alguna prueba de alguna conserva, a ver qué tal les saldría. Y simplemente lo que hacemos es separar las funciones, o sea, el día que hacemos en conversión no hacemos nada más. Nosotros lo hacemos al revés que la mayoría de industrias, que hacen un día de ecológico y todo lo demás, pues no, pues nosotros al revés, siempre en ecológico y un día en conversión.
el día que nos lo pide el productor que esté en conversión. Así lo hacemos. Como el resto de ingredientes, el azúcar, el aceite, todo es ecológico, aunque no lo pueda decir en la etiqueta. Es el pacto un poco que nosotros estamos apostando por esto. Mónica Ibáñez García, a ver, tenías 2 preguntas. Si estás por ahí, si quieres plantearlas las 2 así de una. Hola, buenas. Pues, a ver, era el tema de fermentados. No sé si se os ha dado el caso de hacer fermentados sin pasteurizar. Entonces era bueno conocer un poco si habéis tenido experiencia. Yo aquí sí que, bueno, yo personalmente es lo que más quiero mover. Entonces, bueno, saber eso, problemillas que pueda dar por temas de sanidad. No sé si al no estar pasteurizado puede haber por ahí alguna historia compleja, ¿no? Y luego nada, preguntaba, pero esto es un poco más así ya, es que no sé si me lo he perdido o no me he enterado igual de la explicación, el tema de la puesta en marcha del proyecto, ¿qué financiación ha tenido? Eso es, muchas gracias. Vale, pues empiezo por la financiación. El PDR fue lo que nos permitió tirar adelante, tener una persona encargada de todo el diseño, un poco de qué productos queríamos hacer, de implicar a los productores y buscar qué máquinas eran las importantes o no. Esto nos lo permitió el PDR, que era de 3 años, ¿no? También todas las pruebas de inversión de inputs, ¿no? De botes, de analíticas, todo esto también nos lo ha podido permitir el PDR porque eran las mismas pruebas. Por eso os decía que son 2 proyectos que se han cruzado, ¿no? Porque queríamos tirar adelante un producto y primero teníamos que caracterizarlo bien, que esto formaba parte del estudio. Por otra parte, lo que es el obrador compartido en sí, nos presentamos a una subvención de la Fundación Daniel y Nina Carasso y nos lo concedieron para maquinaria. Y al final nos concedieron también, porque nos presentamos un poco por probar, porque necesitábamos alguna maquinaria un poco más específica, nada, o sea, un cortavegetales, cosas un poco básicas, porque, bueno, ya sabéis que todo lo de hostelería es ultra caro, ¿no? Siempre. Y ha sido como un Tetris de ir mirando en qué podíamos invertir. Sí que vimos que en lugar de hacer inversiones muy grandes en algunos productos, pues hemos buscado cosas más económicas y hicimos un buen cajón, no sé si se dice así, pero un bunkelash, para tener dinero para los autoclaves, que era en lo que queríamos invertir, porque era una inversión muy grande. Y no nos salieron muy bien, la verdad, nos salieron un poco ranas. Hoy lo haría diferente, pero sí que estuvimos pues mirando a ver qué es lo que realmente necesitamos, porque a veces hasta que no estás rodando te crees que necesitas a lo mejor una marmita de 11.000 euros. Yo dije, ¿qué dices? También yo ya tenía experiencia de trabajar yo trabajaba de autónoma haciendo caterings ecológicos y así, ya sabía que hay cosas que a veces vale más tener mucho menaje de buenos tuppers, buenos cubos, buenas herramientas y así, que no a lo mejor una super máquina que se te va todo el presupuesto en eso y después lo que necesitas es el día a día, ¿no? Y eso, la Fundación Carasso pues nos financió esta parte de algunas máquinas que necesitábamos. Y después también recibimos una ayuda por parte de la Fundación Mallorca Preservation Fund, que es una fundación que se dedica a, bueno, que quiere recuperar o mantener el estado de la isla, así a modo muy de resumen, ¿no? Y es la inversión más grande que han hecho fue en nuestro obrador. Normalmente hacen pequeñas inversiones, por ejemplo, ayudan a los productores a hacer inversión en biofilm en lugar de
en film plástico, pues ellos financian una buena parte o hacen pequeñas cosas así. También trabajan con APAEMA en otros proyectos y otras cosas que también hacen. Pero el Obrador fue como una apuesta grandecilla de ellos. Ellos, no lo quiero decir mal, pero ellos nos cedieron unos 20.000 euros o así. Y trampeando mucho. Sí que tengo que decir, es muy importante, que ha sido una apuesta muy grande por APAEMA. APAEMA pidió una ayuda a la banca ética para poder financiar este proyecto, que estamos pagando todavía y pagaremos a día de hoy bastantes intereses por esto, pero ha sido una apuesta grande de la asociación. Yo no sé si, aunque me salte un poquito el orden de las preguntas, pero ya que has empezado a hablar de ello, había una pregunta de Cintia y de José Miguel que eran de cómo buscabais o elegíais a la maquinaria que necesitabais o las empresas proveedoras de maquinaria, y de Cintia si habría otro aparato que no fuera la electroclave para la esterilización. Para la esterilización, no. Para la pasteurización, sí. Para la esterilización solo se puede esterilizar en autoclave. Lo siento, pero es así. Entonces tienes que o jugar con las recetas para que te baste pasteurizar. Ahora os podría dar una clase porque estoy haciendo yo un máster, sí que yo aparte de ingeniera agrícola también he estudiado nutrición y sí que ya venía muy puesta con el tema bacterias y microbiología, pero aún así ahora estoy haciendo un máster. Lo que os decía, he necesitado hablar con un técnico que supiera de conservas y así por la versatilidad de producto, porque nos hemos complicado la vida hablando claro, porque si solo hacéis un tipo de producto, una vez habéis caracterizado ese producto, a lo mejor lo podéis pasteurizar si tiene un pH adecuado o una capacidad agua adecuada, o mantenéis una cadena de frío. O sea, hay una serie de condiciones con las que os permite pasteurizar. En determinadas otras condiciones hay que esterilizar sí o sí. Y esto puede afectar, lo que os decía, las condiciones organolépticas. Entonces estás trabajando para ver qué tipo, cómo modificar la receta para que no quede tan modificada al final, porque tú sacas una receta, no quiero decir de madre, y estás ahí que es súper bien, la pasas por el autoclave y dices, esto no es lo que era antes, ¿no? Entonces, claro, estás ahí, bueno, pues a ver, y si lo hacemos así, lo hacemos así. Un ejemplo muy claro, a resumen, es un hummus de remolacha que sacamos esta primavera, que era la bomba, y al pasarlo lo teníamos que esterilizar porque si no lo teníamos que hacer muy ácido y no nos apetecía porque ya le sacaba la gracia de notar el sabor de la remolacha, y porque al final si no todo tiene gusto a limón. Es así, y la esterilizamos, y la primera quedó muy bien, la segunda no tan bien, la tercera peor, y el color de la remolacha cada vez se iba degradando más. Y al final hemos visto que, claro, la betaína de la remolacha, si ya venía degradada del campo, que ya se iba acercando el final de primavera-verano, nos iban trayendo remolachas de más mala calidad, pues quedaba después un color cada vez más pachucho, ¿no? Cada vez más salmón, no ese color tan bonito de la remolacha. Por poner un ejemplo, entonces era como, ¿pero cómo es? Los padres me decían, ¿pero por qué queda este color? Y yo, no, es que necesitamos, ahora hemos dicho que si queremos hacer el hummus, lo tenemos que hacer pues, en invierno con una remolacha que esté turgente de calidad, porque si no después enseguida se nota en la esterilización. Bueno, es un ejemplo, pero como esto todo, ¿no? Pero a veces te vuelves loca, en plan, es que yo quiero que me salga así y quisiera que fuera así y no quiero cadena de frío porque me complica mucho la vida y más se la complica a los productores, ¿no? Y hay algunos productos que es como, pues chica, o bajas el pH o lo haces en frío o esto es lo que hay al final, ¿no? O no se puede hacer. Ahí estamos. Y si me permitís otra pregunta, bueno, no sé si se puede hablar de marcas. Vi en el vídeo que tenías la marca de Terra Food Tech, del autoclave.
Sí, mejor no hablamos de marcas. Entonces, era por saber si no... Bueno, pues Pero bueno, ya os lo he dicho, la gente que quiera contactar conmigo me puede escribir y ya y yo explico nuestra experiencia. Vale. Vale, pues la siguiente pregunta era de Lucía Ferreira. No sé si estás por ahí. Que creo que era en relación a la fiscalidad. O no, era de calabaza, al vacío, perdón. La fiscalidad soy yo. Ay, Pues, perdón, me he olvidado de los fermentados. Ah, pues dilo. Perdón. Los fermentados, un mundo apasionante. Yo llegué diciendo fermentados a full. Lo he dejado en el cajón desastre ahí porque era muy diferente lo que necesitábamos a nivel de instalaciones, de almacén, donde dejar que estuvieran fermentados, claro, en cantidad, ¿no? Porque cuando ya que te pones, si quieres que te salga a cuenta, no puedes hacer 10 botes de fermentados. Y pues los bidones tienen que estar ahí y tal. Hemos hecho, de hecho, 2 formaciones con gente muy experta en Cataluña que tiene tiendas ya que está vendiendo fermentados a full porque era una línea que queríamos desarrollar aquí con muchísima participación por parte de socios y no socios y la hemos dejado en stand-by, pero llegará porque es muy interesante. Pero dentro de todo lo que era el canal era muy difícil, tienes que garantizar esto, la contaminación, tienes que primero ir con las cosas muy claras a sanidad y ser tú el que les diga las cosas muy bien hechas que quieres hacer, porque si no, no. Y yo ya lo llevo trabajando hace tiempo, les voy diciendo, oye, tal, pásame tu estudios, ¿qué te parecería esto en sanidad? Porque sanidad tiene que ser un aliado, lo tiene que ser. Y lo hemos dejado por ahora porque nos dificultaba mucho el proceso, pero vamos, que lo veo muy, muy interesante. Lucía ha escrito que no puede abrir el micro donde está, pero entonces le he dicho que le leo la pregunta. Pregunta si en el obrador se elabora calabaza envasada al vacío y si puedes explicar el proceso de las legumbres de variedades autóctonas cocidas, el tratamiento térmico que realizáis. Lo de la calabaza al vacío no lo acabo de entender. Si elaboráis calabaza envasada al vacío en el obrador. No. Vale. No. Todo lo que hacemos es lo que os he dicho, es conservas. Hacemos con calabaza, bueno, todo lo que hacemos es o deshidratado o en bote de cristal. ¿Vale? Y con la calabaza hacemos el chutney, una crema de calabaza y jengibre, la crema que os he dicho untable de algarroba y naranja, que no dice que es calabaza, pero era lo que el productor quería usar. Entonces, la crema pone crema de algarroba, crema untable de chocolate de algarroba y naranja, pero la mayor parte del producto es calabaza. Y unas chips de calabaza al curry deshidratadas. Esto es lo que hacemos a día de hoy con la calabaza. Y la otra pregunta ahora se me ha ido. ¿Qué era? Tratamiento térmico de los garbanzos. Ah, sí. Sí, esto que es como nuestro producto estrella a día de hoy porque es lo que hemos podido hacer más y hemos ido probando diferentes métodos. Es un método un poco laborioso porque había una sola, no me sale en castellano, una porgadora, ¿se dice en castellano porgadora? ¿De porgar? No. De limpiar los garbanzos, las legumbres, ¿cómo se llama en castellano? No me sale, lo siento. Pues bueno, para limpiar las legumbres que dejaba muchas semillitas, no era muy perfecta. En ecológico pues había semillitas de mostaza, había garbanzos negros. Ahora sí que nos hemos puesto en contacto con un chico que tiene una porgadora, buscaré ahora la palabra, que va por colorimetría porque había mucho garbanzo negro, que es bueno, pero visualmente no lo quieren en los botes.
pero aún así lo hacemos manual, o sea, los dejamos en remojo, se tienen que dejar en remojo, pero los cocemos dentro de los botes en el autoclave. Tenemos que pensar que el autoclave no deja de ser una olla a presión, entonces tienes que pensar a la hora de elaborar un producto que estás haciendo una doble cocción, que después se va a volver a cocer, y esto vale tanto para las legumbres como para un pisto, por ejemplo, que si tú ya tienes el pisto muy cocidito, pues después te va a quedar papilla, porque, ¿no? Pues estas cosas son las que tienes que ir probando. Y las legumbres, pues ponemos las legumbres dentro, ponemos la salmorra y lo ponemos en el autoclave. Después ya pues se etiqueta y todo lo demás, ¿no? Y lo esterilizamos directamente. Entonces hacemos la cocción y la esterilización a la vez. Pues la siguiente pregunta es de Victoria, que era ella la que quería preguntar algo sobre fiscalidad. No sé si lo quieres comentar directamente, Victoria. No, bueno, a mí estábamos en proceso de formación, digamos, o sea, dándole forma al proyecto, vaya. Y me interesa saber cómo os habéis constituido, cuál es vuestra fiscalidad, cómo podemos hacer, porque resulta complicado. Lo nuestro era en Asturias y sería un edificio municipal, pero no va a ser municipal la gestión, va a ser a cargo de una asociación, de un no sé cómo. No oigo, lo siento, pero no oigo nada. Se te oye un poco mal, yo he entendido que... Estoy aquí, a ver. Por lo que pone en la pregunta, que quiere conocer cómo es la fiscalidad porque había oído que trabajáis con una cooperativa y creo que le he entendido que están en un proyecto en el que quieren desarrollar un obrador que va a estar en un edificio municipal, pero que luego la gestión no va a ser municipal, sino que la vais a tener que hacer vosotras. Correcto. Puedo contar mi caso, no sé cada uno de los casos, pero es lo que os comentaba. Nosotros estamos dentro de un recinto que es zona rural, pero que es una cooperativa agrícola ellos son de almendras y algarrobas, pero tienen una pequeña... Hoy estoy fatal con las lenguas. Almazara, una pequeña almazara que han dado de alta ahora hace poco, pero básicamente a lo que se dedican es a la algarroba y a la almendra. Y después tienen unos viveros de planta fresca y así. Y era una nave que tenía la cooperativa y que alquila a la asociación, pero quien hace la gestión de todo es la asociación. Es como si nosotros hubiéramos ido a buscar una nave, la hubiéramos alquilado a quien fuera. Está en un espacio rural y nos hemos dado de alta en sanidad de registro sanitario y después presentamos un proyecto a industria, al municipio de Binissalem, pero que esto lo hicimos conjuntamente a PAEMA y la cooperativa, pero quien se daba de alta era la cooperativa porque eran sus instalaciones. Entonces nos pidieron, claro, pues nos pidieron un proyecto de eléctrico, unos mapas, pues todo esto, sí. Todo esto es lo que el primer año que yo estuve, pues nos dedicamos un poco a toda la burocracia esta, de sanidad y de lo otro. Y a la maquinaria a la vez, ¿no? Esperar. Sí, me interesaba eso, que como asociación sí estáis dadas de alta y que sí sois las que... Como asociación estábamos dadas de alta como en el IAE, como actividad económica para poder comercializar el garbanzo, pero es lo único que comercializamos. Nosotros ofrecemos un servicio. Claro. Pero ahora sí que nos dimos de alta para vender el garbanzo, eso sí. Vale, o sea que son diferentes epígrafes, servicios por un lado y por el otro no es productor, no es como se diría, una elaboración, pero no sé qué epígrafe corresponde.
Vale, Sí. y es una actividad con ánimo de lucro, productiva. Vale, pues muchas gracias. Bueno, esta parte no, la asociación es sin ánimo de lucro, es la actividad. Pero bueno, Vale. yo como no lo he llevado yo directamente, sino simplemente he ayudado a gestionarlo, pero quien lo ha hecho es el coordinador de la entidad de APAEMA y conjuntamente con el gestor, pues no te sé responder dudas muy... Pero sí que sé que estábamos dando el servicio y cuando decidimos vender los garbanzos nos tuvimos que dar de alta del epígrafe correspondiente para poder vender el garbanzo en sí. Pero puede ser una actividad sin ánimo de lucro, pues como hay asociaciones sin ánimo de lucro que venden comercio justo, no sé, decir algo, ¿no? Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Uxía. Acerca del autoclave. Sí, hola. Yo quería preguntar que supongo que hay tamaños de autoclave distintas, ¿no? Sí. ¿Y qué sería así como lo más adecuado para un proyecto, o sea, para un obrador pequeñito? Ya. ¿Qué número? Esta No es sé si va la por pregunta números de del botes. millón que yo quería una respuesta. Preguntaba, cuando iba a preguntar para comprar un autoclave, es como, ¿qué necesito? Y decían, pues depende. Y ahora, pues mira, yo me exasperaba esta respuesta y te voy a decir lo mismo, pues depende. Sí que lo primero de todo que nosotros nos valoramos es, vale, que tenga una cierta capacidad, pero el presupuesto es el que es. O sea, claro, si puedes invertir, pues te compras uno de 30.000 euros, ¿no? Pero yo, por eso os digo, yo guardaba para poder, en las otras máquinas, para poder tener para el autoclave, ¿no? Pero también con el gasto que supone a nivel de electricidad, sobre todo, y agua también, pues no quería que estuviera sobredimensionado. Pero claro, tampoco no quieres que te quede pequeñito enseguida, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo tenemos estos dos, que son iguales, los dos exactamente iguales, son de 75 litros cada uno y depende el tipo de bote, por ejemplo. Después ya vas viendo que para hacer cremas o botellas o zumos, súper poco rentable porque no puedes apilar, casi no te caben, ¿no? Pero para hacer, por ejemplo, de paté, pues en cada autoclave pues te caben, espera que piense, sí, te caben más de 200 en cada uno. Que si pones los dos a la vez, pues ya son 400 y pico, ¿no? Y puedes hacer tongadas pues bastante grandes, porque en un día puedes poner, si te combinas bien, pues puedes poner unos cuantos autoclaves, ¿no? Aunque duran bastante, el proceso dura bastante. De mermelada pues caben unos 120, 160 creo que es. De garbanzos nos caben 80 el bote pequeño y 30 solo el bote grande, o sea que claro, vas combinando, ¿no? Para hacer las pruebas pues también te va bien, pues porque no tienes que gastar pues, todo un autoclave. Si quieres hacer solo 10 botecitos, pues hombre, te sabe mal, pero al menos no es una dimensión de no sé cuántos botes, ¿no? Y nosotros lo decidimos así, pero sí que es verdad que depende mucho de lo que veas que necesitas, ¿no? Ahora yo veo que con la marmita que tenemos, que es de 100 litros de capacidad, esto en mermeladas, por ejemplo, pues nos sale a 3 autoclaves o 2,5 generalmente, ¿no? Que se pueden asumir en la misma tanda, ¿no? En el mismo día, para que nos entendamos. En cambio, pues los zumos veo que lo combino con otras cosas porque es que si no sale poco rentable a día de hoy. Depende. Vale. Y tengo otra pregunta, así rápida. Cuando hablas de caracterizar, no entiendo muy bien.
Es un definir el producto. Tú tienes que tener muy claro de cada uno de los productos qué es lo que, cómo se hace, qué es lo que necesitan. Por ejemplo, pues el tanto por ciento de cada ingrediente, cuál es el diagrama de flujos, o sea, cuáles son los diferentes pasos que vas a seguir, el tiempo que vas a estar en cada una de las cosas, el análisis nutricional que te ha salido con el tratamiento térmico que has decidido dar, el pH que tiene, la capacidad agua, pues todo esto, ¿no? Esto es de caracterizar un producto. Después, la vida útil. Saber, tienes que guardar unas muestras, primero te dicen, no, yo decía al principio, ¿qué capacidad pongo? Pues claro, tú puedes argumentar con bibliografía, dices, no, mira, yo he puesto 2 años, por ejemplo, de mermelada porque veo que la gente pone 2 años, porque este otro, no la gente, porque esta otra marca también ha puesto 2 años, vale, o porque han pasado 2 años, esto es lo que haremos, pero claro, tú al principio no lo sabes porque todavía no han pasado los 2 años y ese producto, sobre todo si es nuevo, pues claro, es un poco así. Sí que puedes hacer estudios de vida útil que son bastante caros, pero después hay otros que son estudios bibliográficos que te hace el laboratorio como es una estimación, pero yo por ahora solo he hecho uno de los garbanzos, que era uno de los temas que me preocupaba más, ¿no? Porque era de los más arriesgados a nivel de toxicidad, que podría haber problemas más graves, ¿no? Que la mermelada pues puede haber un honmos, pero en los garbanzos que puede haber un Clostridium o una listeria, pues era un poquito más delicado. Y así, esto es caracterizar. Por eso te digo que, claro, tú haces una receta y viene el productor con la que estás haciendo y te dice, le pondría más azúcar. Dices, vale, sí, yo lo entiendo porque además yo también lo pienso, ¿sabes? Pero claro, como venga, otra vez, vamos a hacer, pues cuando tenemos la receta bien marcada y nos gusta cómo ha quedado después del autoclave, pues la llevamos a analizar. Cuando la llevamos a analizar, si hay referencias, copiamos los valores nutricionales. Si no las hay, hacemos un análisis nutricional que tarda 3 semanas en caso de Mallorca porque se tiene que llevar a Cataluña, que es lo más cerca. Después, diseñar la etiqueta. Si quieres entrar en el CBPAE, solicitar nuevo producto en el CBPAE. No, es que aparte de la crema de calabaza, ahora quiero hacer la crema de calabaza con romero. Pues es otro producto. Por eso cuando los productores me dicen, es que yo de toda la vida he hecho la receta poniéndole no sé qué. Dices, ya, pero tenemos que hacer... El primero que viene y se implica y tal es el que define. La salsa de tomate, pues el primero que vino hicimos esa salsa de tomate. Y si realmente hay uno que tiene mucho interés en hacer otra salsa de tomate, que hemos hecho un sofrit, que decimos que aquí se hace mucho en Mallorca, sofrit de ramallat, que es de tomate de colgar, con mucha cebolla, era un producto diferente, muy diferente de la salsa de tomate, vale, pues vale, lo hacemos como otro producto, pero no puedo hacer 50 tipos de salsas de tomate, ¿no? Entonces en todo eso estamos. ¿A esto es a lo que te refieres cuando hablabas de colectivizar las recetas? Porque es una de las preguntas que salió, vale. Como que hacéis una receta ya para cada producto. Claro, de la salsa de tomate, pues hay, en nuestro caso es salsa de tomate con moraduix, que el moraduix es mejorana, pero bueno, no es exactamente, es muy típico de aquí en Mallorca, que se utiliza mucho como una especie de entre orégano y perejil, se utiliza como para muchos platos mallorquines, ¿no? Entonces decidimos hacer esta. Y esta es la salsa de tomate que hay. Sí que el verano pasado pues venían algunos, ¿y por qué no haces tomate entero? Y les dije, bueno, a ver, esperemos. Pero cuando hay 3 o 4 payeses que me han dicho, oye, el tomate entero estaría muy bien, venga, va, pues nos lanzamos, lo tiramos adelante y es para todos los socios que quieran hacer el tomate entero, ¿no? Porque eso se traduce, perdón,
Porque eso se traduce en pasta, hay que pagar, o sea, hay que pagar esa caracterización, ¿no? Sí. La caracterización hasta día de hoy la asume APAEMA, la hemos podido elaborar, como os decía, con el plan de desarrollo rural de todo esto eran productos innovadores. Entonces, claro, hemos tenido la suerte, la gran suerte, porque hoy ya se ha acabado esto y estamos siguiendo igual. Esta semana he desarrollado 2 nuevos productos y ahora ya nadie, bueno, los asume APAEMA, ¿no? Pero es una apuesta un poco que estamos haciendo, pero yo intento, o sea, creo que tiene que haber mucha información. Yo doy mucho la vara a los productores porque también he sido productora, sé lo que es, entiendo su realidad, pero ellos también tienen que entender la nuestra. Es un proyecto colectivo. Esto es importante. Entonces, no, a la hora de yo, venga, va, granadas, venga, pues un producto de Granada, pero ya sabes las horas que le dedico, ¿no? A esto, ya sabes lo que nos supone, ¿no? Cada nuevo producto en el CBPAE es una inspección del CBPAE, esto tiene un coste. O sea, son muchas cosas, son muchas cosas. Vale, gracias. La siguiente pregunta es de Cadi. No sé si estás por ahí o si la leemos. Y lo único que quedan 5 minutitos para acabar con esta visita. Luego empezaríamos con la siguiente. Seguro que quedan preguntas por responder. Vamos a tener más visitas y seguramente algunas serán comunes a otras. Igualmente las tenemos recogidas en el chat. También podemos ver si podríamos contestarlas y colgarlas en el campus, pero bueno, esto por si a alguien se le queda la suya sin contestar, no es por algo personal, es por un poco también dejar el tiempo a la siguiente intervención. Y Cadi, que no sé si estás por ahí. Si no, su pregunta era Creo si... que dice que no puede hablar. Sí. Ah, vale. Pues ¿qué relación tenéis con las personas que son socias? ¿Cómo se formaliza esta relación entre la asociación y las personas productoras para las que elaboráis estos productos? Si queréis, bueno, yo os animo a que entréis en la página de APAEMA y veréis que hay un montón de proyectos que estamos tirando adelante. Somos un equipo de 13 trabajadores a día de hoy. Cada uno está un poco llevando un proyecto diferente. Hay desde una ADV, una asociación de defensa vegetal, hay un proyecto de promoción de la agricultura ecológica, hay un proyecto de huertos escolares ecológicos, o sea, estamos trabajando en diferentes líneas de actuación, ¿no? Y esto también favorece que, yo qué sé, pues el técnico que lleva la ADV, pues me dice, Marta, que aquí tengo un productor que seguro que le interesaría venir a conocer el obrador, ¿no? Entonces, pues él me llama, que Miquel me ha hablado del obrador, porque intentas hacer mucha difusión y así, pero muchas veces no llegas a quien te interesa, que es a los productores sobre todo, ¿no? Y simplemente es hacerse socio de APAEMA es una cuota creo que a día de hoy está en 45 euros anuales, y tienes derecho a también, muy importante, una línea de formación muy, muy importante. Pasan muchos alumnos que en la formación pueden ser socios o no, pero los socios tienen también derecho a cursos que no están subvencionados, sino que los organiza APAEMA, ¿no? Y muchas veces los organizamos en función de las demandas de los socios, ¿no? Cada fin de temporada pues pasamos una encuesta de que les gustaría hacer los cursos. Formativos son profesionales en general, pero hay mucha gente, aficionados también que se apuntan. Y nosotros, para usar el obrador, el único requisito es ser socio de APAEMA a día de hoy. Sí que después yo intento que se impliquen un poco más, que no sea solo llevar el producto y llevárselo, ¿no? Sino, bueno, hablar y cómo te ha ido y qué otros productos tienes que tirar, porque también ahora estamos muy pendientes de un proyecto de derroche alimentario, ¿no? De evitar, pues todo esto, todo el producto que se tiene que tirar, pues porque no esté comercialmente vendible, pero que pues es bueno y es de calidad, ¿no? Y ahora estamos pues también desarrollando un poco toda esta parte.
y bueno, muchas cosas. Y para cerrar, yo te preguntaría, recogiendo algunas cosas que salieron también en la primera sesión, que creo que son como dudas muy comunes. Bueno, pues sí, cómo establecer las normas de utilización del espacio, si tenéis un solo registro sanitario y cómo gestionáis el plan de limpieza y desinfección. Por eso os decía que la segunda línea de actuación ha quedado en stand-by, porque al estar haciendo la maquila, yo veía que era muy complicado compaginar la maquila con todo esto, ¿no? Con lo que me estás comentando. Entonces, a día de hoy, pues el plan de limpieza, pues hasta el verano pasado, hace un año, pues lo hacía yo. Ahora que han empezado a haber trabajadoras, pues sí que entre nosotras nos hemos establecido y tenemos las fichas, ¿no? Igualmente, pero ahora sí que ya pues depende y somos bastante rigurosas con eso, pero sí que es verdad que a veces pues un día te vas que te ha faltado la marmita para acabar de rascar el fondo, yo qué sé, pero en general, al ser nosotras las que utilizamos el espacio, es mucho más fácil que los obradores o viveros, ¿no? En los que conviven muchas realidades. Por eso yo decía de esperar, porque creo que esto es un esto lo tenemos que trabajar antes de abrir, ¿no? Y estoy como frenando, hay productores que dicen, ¿cuándo abriréis ya? ¿Cuándo puedo venir? Vendrás, pero primero el saber qué es lo que tendrás que hacer, cuáles son las normas que tendrás que cumplir, y todo esto es un trabajo que para mí vamos a empezar con la formación. Esta formación que para poder acceder va a ser obligatoria casi, no sé si así obligatoria, pero muy, muy recomendable hacer la formación del espacio, de los requisitos, de una formación de papeleo puro y duro, un fin de semana de explicar qué es lo que vas a tener que rellenar antes de abrirlo, porque no quiero que se nos desborde, ¿no? Y ahora ya estamos bastante desbordaditas con el tema de la maquila. Y la otra pregunta era que me decías otro problema que había. Del espacio. El espacio lo coordino yo, el primero que me lo pide. Así, también es diferente porque es maquila. Pero bueno, el primero que me lo pide no es tan así, porque si hay producto que es muy, muy perecedero y yo sé que el otro va a aguantar unos días más, pues le paso primero al que sé que si no, no le va a durar. Se le va a pudrir antes de que se lo hagamos. Pero en principio, pues con un calendario, ellos me llaman y me dicen, Marta, ¿cuándo te puedo traer tomate? Pero bueno, todo esto parece fácil, pero no lo es, porque hay 1000 improvisaciones sabemos cómo es el campo en nuestra realidad, ¿no? Y te dicen, bueno, te traeré 80 kilillos de tomate y se te presentan con 400. Entonces, es como, no le voy a decir que no, ¿no? Porque, pobre, pero ahora ¿cómo lo hago? O al revés, te dicen, Marta, la semana que viene tengo 300 kilos que te los traigo. Y yo, vale, te guardo los días. Y después pues no están. O el otro día, pues a uno se los habían robado. A otro había habido lluvia, se le habían pudrido. Pues son cosas que pasan, ¿no? Entonces, es compaginar la realidad agrícola, pero era para lo que nosotros estábamos enfocados en un principio, con la organización del equipo de dentro, ¿no? Vale, pues hoy teníamos que hacer, esta semana mismo teníamos que hacer crema de moniato y no hay moniatos porque no ha tenido tiempo de sacarlos. ¿Y cómo te quedas? Pues bueno, pues hacer garbanzos, que esto siempre es un buen recurso. Nada, ya está. Yo creo que ya podemos dejar paso a la otra experiencia, que tengo muchas ganas de conocerla también. Solo una pregunta, ¿teníais un solo registro? Que esa era una preguntita que se quedó ahí. Vale. Yo no te oigo, Raquel.
Creo que ni tú ni nadie porque estaba silenciada. Que muchas gracias por la visita. Y bueno, la siguiente visita que tenemos, que ya está por aquí Elena Abos Paule, es de la Asociación Adecuara y ahí tienen 2 viveros de empresas agroalimentarias que comenzaron a funcionar en 2015. Entonces, por justo esto que comentabas de cuando los proyectos usan el espacio, pues ha sido como una buena introducción para pasar a la siguiente visita. Entonces, hola Elena. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bien. Yo creo que bien. Y no sé si quieres hacer una introducción primero, poner el PowerPoint o poner primero el vídeo, como tú prefieras el orden. Bueno, pues como mi iniciativa o lo que yo os vengo a contar es muy diferente de lo que ha contado Marta, o el objetivo, luego conforme os vaya contando lo vais a entender, casi prefiero empezar por la presentación. Os cuento todo, ¿vale? Y luego vemos un vídeo, porque yo el vídeo que he realizado es un vídeo pequeñito enseñando una parte de la instalación, ¿vale? Y así ya os cuento, viendo el vídeo, que es un vídeo sin silencio, os cuento un poco el recorrido y así lo entendéis. Pero yo creo que es preferible que sepáis de dónde venimos antes que ver el vídeo, ¿vale? ¿Comparto entonces la pantalla del PowerPoint Sí. o prefieres? Vale. Sí, prefiero. Si lo haces tú, así me olvido. A ver, un segundito. A ver, comparte. ¿Se ve? ¿La estáis viendo? Sí. Sí. Vale. Si quieres me vas diciendo y yo voy pasando. Vale. Ah, no, la puedo pasar yo. Ah, qué bien. Vale. Ah, pues la paso yo, si no te importa. No sé. Sí. Es la primera vez que me pasa esto. Vale. Bueno, pues yo os vengo a contar una iniciativa que, como decía Raquel, comenzó en el año 2015. Primero os explico un poquito qué es Adecuara. Adecuara es un grupo de acción local que hay aquí en nuestro territorio, en las comarcas del Alto Gállego y de la Jacetania, en la zona occidental del Pirineo de Huesca, ¿vale? Aquí en el Pirineo. Entonces, cuando el grupo de acción local estaba desarrollando la estrategia para el periodo 2013-2014-2020, ¿no? En torno al 2009, empezaron a desarrollar unas mesas sectoriales y procesos participativos. El grupo siempre ha estado muy interesado en trabajar con temas de transformación y de agroalimentación, porque vivimos en una zona muy turística, que dependemos mucho de la nieve, del turismo de la nieve, de los esquiadores y en aquellos años de la construcción, porque era lo que nos dejaba dinero. Entonces el grupo pensó que había que empezar a trabajar en otros sectores que se estaban quedando fuera de la línea económica principal de la zona. Entonces, en esas reuniones surgen iniciativas privadas de gente que quiere iniciarse o que quiere emprender para la transformación agroalimentaria, pero que por diferentes circunstancias no puede. Normalmente suele ser por los costes iniciales de la inversión al encontrar un espacio, habilitarlo, tema sanitario, registro sanitario, obtengo el registro sanitario. Entonces ahí es donde entra Adecuara el grupo de acción local, porque en ese momento los grupos de acción local podían tener iniciativas propias financiadas por los fondos LEADER que ellas mismas generan dentro del territorio. Entonces, nuestro proyecto ha sido financiado al 80% por fondos LEADER y luego por convenios y ayudas iniciales con las comarcas y con 2 ayuntamientos, en concreto el de Jaca y el de Biescas, que son los que cedieron los espacios para construir los obradores, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí en el año 2015 nacen los viveros de empresas agroalimentarias. 5 años después seguimos aquí, han crecido empresas, han hecho sus productos, han ampliado su cadena de producción, su volumen de producción, su número de
empleados y entonces, bueno, pues estamos bastante contentos, ¿no? Pues porque la iniciativa surge y parece que está cumpliendo con los objetivos iniciales que nosotros nos planteábamos. Como podéis... Ah, no, pues ahora no la puedo pasar yo. La pasa Raquel, por favor. Vale. Aquí tenéis las dos naves. Nosotros realizamos un proyecto de construcción y con ese proyecto fuimos a presentarlo a diferentes ayuntamientos de las comarcas porque necesitábamos sitio donde albergarlos, porque el grupo de acción local no tenía las instalaciones. Y entonces en esas reuniones con los ayuntamientos surgen dos localidades, Jaca y Biescas. Y entonces los ayuntamientos nos ceden el uso de las instalaciones y el acondicionamiento interior es todo responsabilidad de Adecuara, del grupo. Bueno, pues ahí tenéis los dos viveros, como veis, son dos naves industriales ubicadas en dos polígonos y nosotros hicimos todo el interior. Si pasas, Raquel, por favor. Para que os hagáis una idea, tenemos dos naves de 500 metros cuadrados, se acondicionaron todas completamente y tenemos 6 obradores compartidos diferentes. Entonces, ambas instalaciones tienen la misma estructura, tienen unas zonas comunes en las que tenemos vestuarios con taquillas y ropa, luego tenemos unas oficinas con acceso a internet, impresoras, escáner, para que las empresas puedan realizar desde ahí todo su proceso documental de gestión de su empresa y de la producción. Tenemos el acceso a los obradores, es mediante tarjeteros, ¿vale? Como si fueran un hotel, de manera que las empresas solo pueden acceder al obrador en el que ellos están trabajando. Y bueno, y luego para entrar y salir, pues un sistema de alarma para controlar las entradas y problemas de robo y estas cosas en las instalaciones. Ahí veis alguna foto, ¿no? Pues un vestuario, la oficina y un pasillo largo, así que tienen las dos un pasillo y ahí dan los obradores. Si pasas, os cuento. En Biescas tenemos 3 obradores, tenemos un obrador de miel, un obrador para vinos y licores y un obrador de lácteos. Todos los obradores en ambos viveros están dotados de la maquinaria necesaria para que se puedan realizar y llevar a cabo las producciones. En el caso del obrador de miel, como podéis ver ahí, no sé si igual se ve muy pequeño, ¿no? Toda la maquinaria que tenemos de soperculadoras, centrifugadoras, para los 2 modelos diferentes que suele haber de cuadros en producción de miel. En bodega de vinos y licores tenemos depósitos, planta enfriadora, prensas, despalilladoras, bombas, bueno, más una sala de temperatura controlada para poder realizar la crianza. En el de miel tenemos una cámara de temperatura controlada grande para poder fundir la miel cuando viene de campo y que luego puedan hacer la extracción con la miel más blanda. Y en el obrador de lácteos tenemos la instalación dotada con un pasteurizador, su cuba, su prensa, 3 cámaras frigoríficas, tanques de refrigeración para mantener la leche. Todo eso es propiedad de Adecuara y están las instalaciones a disposición de las empresas que vienen a instalarse y a utilizar nuestras instalaciones. Si pasas, os explico el siguiente. En el vivero de Jaca, o en el centro de Jaca, tenemos otros 3 obradores. La disposición de zonas comunes es la misma y la organización es la misma. Tenemos una sala de despiece, un obrador de reposterías y mermeladas y una cocina para poder hacer platos preparados. ¿Vale? En total tenemos 1000 metros cuadrados de superficie, 500 más o menos, 500 en cada sitio. La sala de despiece, pues toda la maquinaria, picadoras, mezcladoras, cámara de canales, rieles por el techo, pues para poder transportar las canales, máquinas de vacío, hornos, abatidores, toda la maquinaria que decía antes Marta que es cara, pues aquí tenemos prácticamente toda la que se necesita. Y aparte de las instalaciones y la maquinaria, realizamos servicios y trabajamos con los viveristas. Os cuento si vamos pasando, os voy contando un poco sobre la marcha. Pues bueno, como os decía, Adecuara facilita las instalaciones y la maquinaria, ¿vale? La instalación está abierta, al ser un vivero de empresas,
tienen que ser autónomos, todos los que accedan. Entonces las instalaciones están abiertas 24 horas al día, los 7 días de la semana. Como Adecuara es el propietario del registro sanitario, eso significa que todas las producciones de todas las empresas salen al mercado con el mismo registro sanitario. Nos exigen que no se pueda coincidir en el mismo espacio ni en el mismo obrador dos empresas a la vez trabajando, ¿vale? Y entre empresa y empresa se haya cumplido con el plan de desinfección y limpieza establecido en el APPC, ¿vale? Para poder gestionar los accesos compartimos un Google Calendar que lo gestiono yo, que soy la coordinadora de los viveros, ¿vale? Soy la persona que está ahí y gestiona los accesos, los mantenimientos, y ahora os voy contando un poco más todo lo que vamos a hacer. Es muy diferente de la tarea que hace Marta porque nosotras no producimos, nosotras gestionamos el espacio para las empresas que vienen. Bueno, pues ese calendario compartido que tenemos un calendario por cada obrador y lo compartimos el equipo técnico de Adecuara y las empresas que forman parte de esos viveros. Ese calendario yo todos los meses, a principio de mes, mando un enlace a los técnicos de sanidad que nos corresponden, de la zona sanitaria nuestra, para que sepan en todo momento qué empresa está trabajando dentro de los obradores, ¿vale? Hay que ser lo más transparente posible y que sepan qué persona en qué momento está trabajando y está elaborando. Como gasto de las que hablabais antes, que hablaba Marta, los precios y esto, nosotros al ser una asociación sin ánimo de lucro, Adecuara, no podemos tener el concepto de alquiler, por ejemplo, ¿vale? Entonces lo que tienen las empresas es una cuota, que esa cuota se calcula en función de los gastos fijos que tiene o que supone el mantenimiento de la instalación. Eso se reparte, cada uno paga esa cuota mensualmente y luego aparte los gastos de luz, de agua y de gas que consume cada empresa. Para ello ellos cuando vienen a trabajar apuntan los gastos, apuntan los consumos, perdón, de los contadores cuando llegan y cuando se van y luego nosotros repartimos las facturas o los consumos en función de lo que ha gastado cada uno. Aparte, para facilitarnos este trabajo, el reparto de los costes, realizamos un sistema de monitorización de consumos y los equipos grandes, los que más consumen, pues las cámaras, el pasteurizador, la planta enfriadora en la bodega, toda esta maquinaria así más grande, lo que tenemos es que las tenemos monitorizadas y sabemos realmente el consumo, lo que supone el del consumo total de cada obrador. Porque la instalación, aun cuando está parada y no hay nadie trabajando, hay un gasto de deriva, pues las luces de emergencia, las cámaras que están encendidas, entonces sí sabemos exactamente qué equipo es el que gasta más, porque hay equipos que solo los usa un viverista, entonces eso se computa solo a esa persona. Entonces es un poco más lioso, pero así lo hacemos y no hay problema a la hora de decir que tiene que pagar cada uno o que se tiene que hacer cargo cada uno. Si pasas, os cuento. Dentro de los servicios que ofrecemos, al ser los propietarios de los registros sanitarios, tenemos 9 registros sanitarios actualmente. Hacemos la redacción, la implantación, la vigilancia y la verificación de todos los planes de seguridad, ¿vale? De todos los APPCs. Tenemos una figura que es una chica que es una tecnóloga de los alimentos que hoy no ha podido conectarse y estar presente para contaros su papel, que ella es la que redacta y nos ayuda a la hora de pedir y ampliar memorias con sanidad, hacer toda la documentación sanitaria. Aparte de todo esto, lo que hacemos es que acompañamos a las iniciativas a las primeras semanas de estancia en las instalaciones, un poco pues para enseñarles los accesos, cómo se limpia, que vean cómo han de cumplir con el plan de desinfección y limpieza instaurado en el APPC. Aparte somos interlocución con los servicios de sanidad, tanto locales como provinciales, porque al ser nosotros los titulares de los registros sanitarios, somos, para que lo entendáis, somos como una fábrica de marca blanca.
Adecuara elabora y esta empresa distribuye. Pero Adecuara realmente no elabora, porque yo no me hago cargo ni de comprar las materias primas, ni de estar en el obrador, ni de trabajar. Pero en su momento, cuando montamos los obradores, era la única opción que nos daba Sanidad. Y ha sido muy difícil el trabajar con ellos, porque claro, teníamos que demostrar que ahí se cumplía con toda la normativa, que las producciones eran seguras, ampliando el volumen de analíticas, tanto de superficie como de producto final, el número de inspecciones, todo. A día de hoy, por fin, después de 5 años demostrando que nuestras producciones son seguras y que el sistema funciona y que entre una empresa y otra hay un plan de limpieza y es efectivo, como os digo, con analíticas de superficies trimestrales que viene una empresa externa y coge muestras de todos los obradores, como de las analíticas de producto final, que eso es responsabilidad de las empresas, ellos realizan periódicamente X al año, como nos han pedido que hiciéramos desde Sanidad. Bueno, pues después de todo esto y 5 años y mucho dinero en analíticas, hemos conseguido que nos permitan diferentes registros sanitarios dentro de la misma instalación. Es decir, las empresas que ya están instaladas van a poder tener su registro sanitario y ser realmente los responsables de su producción, porque hasta ahora el responsable final éramos nosotros. Si hubiese pasado algo, nunca ha pasado nada, los responsables finales éramos nosotros. Entonces, pues bueno, estamos contentos, estamos ahora en un periodo de cambio y no quiere decir que perdamos toda la responsabilidad, porque hay cosas que seguimos teniendo que hacer y seguimos teniendo parte, pues seguimos siendo los propietarios de la maquinaria y responsables del mantenimiento en su caso, de las plagas. Al ser zonas comunes, pues todo el tema de gestión de plagas lo llevamos con una empresa externa, vamos a seguir teniendo que ser responsables de eso. Pero bueno, a los efectos, el que las empresas puedan ser responsables de sus registros sanitarios es una alegría bastante que nos hemos llevado. Los registros que tenemos son registros de ámbito general, entonces les permite la comercialización dentro de toda la Comunidad Económica Europea. Otros servicios que os decía, bueno, que ya os he ido adelantando, pues el mantenimiento y la coordinación con los servicios técnicos, somos los responsables de la limpieza de las zonas comunes y de otros servicios como las analíticas de superficies, el control de plagas y aparte mantenemos los seguros de la instalación, planes de prevención de riesgos laborales, la protección de datos. Todo eso son servicios que tiene contratados Adecuara y que en muchos de ellos pues, se compaginan con otras acciones que hacen ellos, porque seguros de producto son responsabilidad de las empresas, por si tienen algún problema o algo, pues tener un seguro que les dé la tranquilidad de saber que están cubiertos. Si pasas, os cuento. Actualmente, como os decía, tenemos 9 registros sanitarios, ¿vale? Diferentes. Tenemos para conservas de origen vegetal, productos de pastelería, comidas preparadas, preparados cárnicos y de carne picada, vinos, sidras y peradas, bebidas refrescantes, zumos o bebidas de productos de origen vegetal, quesos y el envasado de miel y productos apícolas, ¿vale? Hacen envasado de miel, extracción de miel y propóleo. También viene una chica y hace propóleo. Si pasas, te cuento. Dentro de cuando llegan las empresas, tenemos un protocolo de acceso a las empresas. Lo primero que nos tenemos que asegurar es que el producto que quiere realizar esa empresa es compatible o puede encajar en nuestra instalación, primero por los registros sanitarios que tenemos vigentes y segundo porque la dotación de maquinaria que tenemos les permita poderlos realizar, ¿vale? Eso es lo primero que hacemos. Para eso está la tecnóloga, ella les explica, ella hace esta valoración y luego ya vamos dando pasos. Luego comprobamos que tenemos espacio, almacenaje suficiente y ya avanzamos y acceden a la instalación. Entonces, en ese proceso de acompañamiento para entrar, se suele hacer un asesoramiento y un acompañamiento en las primeras fases de desarrollo de la idea de negocio, bien con técnicos de la Cámara de Comercio, propios de Adecuara, intentamos buscar
con el Instituto Aragonés de Formación. Intentamos ayudarles para que su idea de negocio pues sea, al fin esté lo suficientemente estable y madura cuando empiezan como para que se pueda mantener en el tiempo. Las primeras fases de obtención de producto, eso lo suelen hacer acompañados de la tecnóloga de la técnico de calidad. Normalmente ella no suele estar en todas las elaboraciones, pero sí que al principio coincide con ellos, hay que hacer pruebas térmicas por el tema de pasteurizaciones, esterilizaciones, es la que realiza las fichas técnicas, es la que os ayuda a hacer a estandarizar el proceso de producción a través de la ficha técnica que ellos nos entregan. Se les hace un asesoramiento y un acompañamiento en aspectos higiénico-sanitarios de la producción, ella les hace sesiones de formación, un asesoramiento en etiquetado entre la tecnóloga y el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, que nos revisan el etiquetado y si hay algún fallo o alguna cosa que haya que modificar nos avisan antes de que ese producto salga al mercado. Y les ayudamos en la gestión documental, ¿vale? Para la producción y la trazabilidad. Hemos creado un sistema de trazabilidad online, ¿vale? A través de un Excel de Google compartido entre ellos y nosotros, y así les ayudamos a realizar todo ese papeleo, y aparte también lo tenemos nosotras disponible porque, como os decía, las inspecciones de sanidad y las auditorías anuales de sanidad para el control de la producción son responsabilidad nuestra y las pasamos nosotros. Las paso yo soy la que firmo, entonces tengo que tener acceso a toda su producción y poderles explicar en todo momento qué es lo que ha pasado con este lote y qué ha pasado con esta materia prima y tenerlo todo bien vinculado y que vean que se está haciendo un control. Y eso lo hacemos pues con todos los viveristas. Sí, pasa, que no me alargo más. Una vez que ellos están en el vivero, prueban su producto y deciden que pueden montarse su propio obrador, porque ese caso ya lo hemos tenido, será uno de los objetivos de la instalación, que la gente venga, monte su empresa, teste su producto, obtenga su mercado, su nicho de mercado, aprenda el control y la gestión de la documentación y pueda montarse su propio obrador. Tanto si han pasado por los viveros como si no, son empresas que empiezan desde cero, a todos se les intenta ayudar por igual desde Adecuara como grupo de acción local, ¿vale? Pues se les ayuda con papeleo sanitario, se les ayuda a buscar planes, subvenciones, tanto si son del líder como si son otras. Intentamos ayudar a todos los emprendedores agroalimentarios de las comarcas. Y ahora ya os he puesto un poco pues, unas fotos pues, para que veáis también los productos que tenemos. Tenemos miel, tenemos piparras. Estos chicos que veis aquí de Cielos de Ascara es una asociación de inserción social que hace su producción en ecológico. Es la única empresa que tenemos trabajando en ecológico y comparten las instalaciones con empresas que hacen en convencionales. Ellos son los que están certificados en ecológico y la instalación vienen desde el CAE, pasan una inspección, pero la instalación no está certificada. Nos piden que esté todo separado, bien etiquetado y que los productos de limpieza, pues nos piden unos productos de limpieza específicos y todos los viveristas emplean los mismos, porque los productos de limpieza los compramos nosotros, los compra Adecuara y luego se les computan en esas cuotas como gasto fijo. Así nos aseguramos que todos limpian con el mismo producto, no tenemos problema para compaginar con la producción ecológica y sabemos exactamente con lo que se limpia. Eso es una cosa que a Sanidad le ha gustado mucho desde el principio, que no dejáramos que hubiera 40 productos de limpieza diferentes. Sigue, bueno, jornadas que se hicieron, catas, sigue pasando y te voy contando ahora. Ya estos son todo fotos para que veáis. La bodega, Valminuta es la última empresa que abandona la instalación, se han montado su propia bodega. Son las bodegas más altas de la península ibérica, las tenemos a 1.300 metros y es un proyecto muy chulo y estamos muy contentos. Lo que pasa es que ahora ya ellos ya se abandonan el nido y se van a su propia casa.
Nada, como veis, jornadas, visitas que se organizaban al principio. Pasa, ahí te enseño. De la sala de despiece, las empresas que tenemos, ahí veis la carne, las etiquetas, cada uno tiene su marca registrada. Sigue y ya vas pasando. Visitas, estas fotos de aquí, esa que veis abajo, son visitas, viene cantidad de gente todos los años y hasta 2 veces a la semana, iniciativas que quieren empezar, ayuntamientos que han oído hablar, que quieren ver, que quieren conocer, que se lo plantean. Así que bueno, estamos muy contentos también por ser un ejemplo, ¿no? Y poder compartir nuestra experiencia con otra gente. Ya sigues, tenemos repostería, tenemos hidromiel. Ya pasa, que ya son todo fotos, yo os voy contando, ¿ves? Pues ahí el producto final, como lo tienen marcado, etiquetado, una jornada de extracción de miel, que coincidió una visita y se fueron encantados por ver el proceso. Y ya la siguiente foto que os pongo ya, pues es precisamente la tecnóloga realizando unas pruebas con un viverista que comercializan migas. Las comercializan con atmósfera controlada y entonces como nosotros no teníamos esa máquina, ellos la compraron y la trajeron porque a eso estamos abiertos. Si hay disponibilidad o capacidad para traer una máquina, pues si la empresa la trae y la compra, se permite. Estos chicos compraron una máquina para embandejar con atmósferas controladas, entonces la tecnóloga estuvieron haciendo una prueba hasta que alcanzaron la composición y el tiempo de enfriado en los abatidores, entonces ella está en todo momento para esas cosas y los acompaña. Y hasta aquí un poco, pues quería contaros esto pues para que vierais que la iniciativa es diferente a lo que hace Marta. Nosotros no tenemos servicio de maquila, son empresas. Uno viene, trabaja, se va y entra el siguiente. Así que ahora ya, o si queréis os pongo el vídeo, o pones el vídeo, Raquel, si te parece, y yo os voy contando. Sí, voy a ponerlo. A ver. Vale. Y si queréis, me interrumpís y hablamos y os contesto a las preguntas que os surjan, porque seguramente se me hayan quedado cosas en el aire que igual ahora viendo el vídeo salen. Bueno, pues esto es, solo he hecho un vídeo de la sala de despiece, ¿vale? Y vais a ver la entrada y la salida del producto final, ¿vale? Ese es el muelle de descarga. Como podéis ver, hay una vía aérea para trasladar las canales. Los 6 obradores que nosotros... Os pongo solo la sala de despiece, pero os cuento todos porque todos están montados de la misma manera. Todos los obradores cumplen con el flujo hacia adelante de la materia, ¿vale? Y aunque compartan la entrada y la salida en algunos casos, nunca coincide. Entonces, por eso nos permiten que entren. Entonces, bueno, pues aquí la sala de despiece entraríamos por el muelle de carga, por el riel aéreo, entrarían las canales, como las veis ahí, todas las terneritas colgadas, y se quedarían en la cámara de canales. La cámara de canales tiene 2 puertas y la otra puerta accede al obrador directamente. Entonces, cuando ellos van a trabajar, sacan las canales por el riel y ahí ya trabajan y elaboran. Bueno, pues aquí ahora podéis ver cómo es la sala, cumple con lo que los criterios que desde el primer momento nos pusieron desde Sanidad, porque eso siempre lo hemos tenido, siempre hemos ido de mano con los técnicos y todas las modificaciones que han querido o que nos han sugerido se han hecho, siempre de la mano con ellos. Bueno, pues paredes y suelos fácilmente lavables y desinfectables, los desagües, las mesas de acero inoxidable, inyectores de jabón para la limpieza y facilitar la limpieza, luego pues picadora, amasadora, ahí tenéis un abatidor pequeño, un arcón secadero para hacer pruebas con embutidos, una máquina de vacío, una zona específica para almacenar los productos de limpieza. Eso no nos lo pedían, pero nos parecía que era lo mejor tenerlo todo puesto ahí metido, porque así está todo más ordenado. En la misma sala tenemos un acceso, una vez que ya estaría todo elaborado y envasado al vacío, un acceso a la cámara de producto final. Esto es después del Puente del Pilar. Hemos tenido mucha afluencia de turistas y se quedaron prácticamente sin existencias. Entonces está vacía porque aparte de que es grande, habían vendido mucho. Bueno, pues ellos ahí almacenan todo envasado al vacío y por la otra puerta de la cámara acceden a la zona de etiquetado y pesado. Entonces aquí ellas ya etiquetan todo
Las empresas vienen, etiquetan y desde aquí volverían a la cámara cuando lo almacenan y si se van a la calle salen, veis ahí el muelle de carga, por esa misma puerta saldría hacia el exterior de la calle, ¿vale? Que tenemos doble puerta. Entonces os lo grabé así. Y el operario cuando entra, esto me parecía interesante, entran por una puerta peatonal, ¿vale? Este es el pasillo, así lo veis cómo queda el pasillo. Este sería un obrador, el de platos preparados, ahí tendríamos repostería y mermeladas y aquí pasaríamos a despiece. Ellos entran a la instalación y lo primero que hacen es cambiarse de ropa. Ponerse la ropa que ellos, ropa limpia, que no haya estado en el suelo, zapatos, cofias y acceden al obrador. Entonces, si van a recibir materia prima, si van a trabajar, pues ya se quedan ellos ahí trabajando y ya abren y acceden a la cámara de canales por esta puerta de aquí y si lo que vienen a hacer es a descargar, tenemos un pasillo que es de flujo de personal para no pasar por la cámara y llegamos al muelle de carga. Ahí me había dejado las luces apagadas, ¿vale? Y aquí tenemos el muelle de carga. Si se van, pues hacen lo mismo, vuelven por el pasillo y ya salen de la instalación y ya se van. Normalmente descargan un día y luego vienen a trabajar 3 días después, pero bueno, se cambian, abren, descargan y se van. Y el día que vienen a trabajar ya, pues entran por esta puerta y ya trabajan, elaboran, etiquetan, pesan y ahí se queda. Este flujo, como os digo, y esta organización está así en los 6 obradores. Hay algún obrador que sí que tenemos doble entrada, la de materia prima. No, sí, en el de lácteos, perdón, en el obrador de lácteos tenemos doble entrada. Tenemos la entrada de leche y la salida de los quesos. El resto de los obradores, despiece, platos, repostería, bodega y miel, tenemos una única entrada de materia prima y producto final y salida de producto final, perdón, pero nos permiten que sea así. Perdón, que tengo un matamoscas y no sé si lo estáis escuchando, pero acaba de morir. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Lo siento. Pues era una mosca chicharrada en un tubo de estos fluorescentes. No contaba yo con esta actuación. Bueno, lo que os decía, comparten una entrada y salida. Entonces, siempre y cuando no coincida la entrada de materia prima y la salida de producto final, Sanidad tuvo a bien autorizarnos así las entradas de los obradores, ¿vale? Entonces, eso es todo. No os he grabado vídeos de todos porque es que si no íbamos a estar mucho rato. Entonces, como parece que así que lo más llamativo por lo que hablamos con Alfonso y eso era la sala de despiece, pues he puesto la sala de despiece. Si alguno tenéis interés en ver otro obrador, no me cuesta mucho haceros un vídeo así rápido y mandároslo, haceroslo llegar a través de Raquel, si queréis. Y ya, si os apetece ya preguntas, porque seguramente ella me haya dejado cosas, y igual con vuestras preguntas vayan saliendo esas cosas que me he quedado o que se me hayan quedado. Dime. Una primera pregunta de Nuria, no sé si quieres abrir el micrófono y preguntarle directamente. Bueno, básicamente, he visto que es bastante grande. Lo que es el obrador, has dicho que en total, por ejemplo, el de Biescas, los 3 obradores tienen una superficie total de unos 1000 metros cuadrados. No, lo que es la instalación de Biescas son como 500 metros cuadrados. Pues calcula que tenemos entre 150 y 170 metros cuadrados por obrador y las zonas comunes. Vale. No, es que me parecían 300 metros de lo que es la producción y no lo había entendido bien. No, tú piensas que el obrador, por ejemplo, el obrador de miel, ahora que me ha salido así, tiene 170 y muchos, y en esos 170 y muchos metros tenemos la zona de almacenaje de envases, de materia prima, la cámara caliente, la zona de producto final y donde está la maquinaria y donde hacen la extracción, ¿vale? No, o sea, son los obradores, pasa es que yo lo llamo obrador a todo con todas sus secciones. Sí, claro. Vale, pues eso. De acuerdo. Vale. Gracias. De nada. Y Serena también tenía una pregunta acerca de la propiedad de la nave.
Vale, las propiedades de la nave son municipales. Cuando el grupo realizó el proyecto, una vez que ya lo teníamos más o menos montado, pedimos colaboración, se pidió colaboración a los ayuntamientos. Entonces los ayuntamientos cedieron 2 naves, una en Jaca y otra en Biescas. Esa relación, eso se formaliza mediante un convenio de cesión con los ayuntamientos que se renueva cada entre 4 y 5 años. Este año además los acabamos de renovar ahora y entonces ahí están las cláusulas o los acuerdos del convenio. Pues, por ejemplo, los ayuntamientos son los responsables de lo que es el mantenimiento del continente, o sea, de lo que es la nave, de las paredes exteriores y del tejado. Todo el interior es responsabilidad nuestra y lo pagamos todo nosotros. Se pagan basuras, se paga alcantarillado, se paga el agua, se paga la contribución, todo como si fuéramos una empresa más, lo que pasa es que es un convenio de cesión. Vale, yo voy a aprovechar cada hay hueco para hacer una pregunta porque, bueno, ya a vuestras instalaciones, no presencialmente, pero sí que, bueno, hemos hablado con personas que han estado ahí antes, o sea que conocemos desde hace tiempo vuestro obrador, que tiene unas instalaciones, yo creo que son como, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero muy guays para cualquier como proyecto que quiera como empezar, pero que por el público que muchas veces viene como a los cursos cuando no tiene como eso alrededor, ¿no? De esa oportunidad de meterse en unas instalaciones de tal calibre, preguntarte cómo es esa transición, ¿no? De cuando un proyecto ya ha cumplido su tiempo como viverista y luego tiene que salir y con sus propios recursos pues montarse por sí mismo. ¿Cómo se os ha dado esos casos ya por la experiencia y la trayectoria que lleváis? ¿Cómo se dan como esos procesos? Bueno, pues mira, la última incorporación que hemos tenido, bueno, incorporación no, perdón, que se va, son estos chicos de Bodegas Valminuta. Ellos siempre llegaron siempre llegaron con la idea de montar su proyecto. Entonces empezaron primero con el proyecto de campo, todo lo que necesitaban para el campo, las plantaciones, las mallas, y aprovecharon nuestra instalación. Entonces con estos chicos ya sabíamos que en algún momento dado, en cuanto ellos vieran que económicamente era medianamente viable, porque la primera inversión inicial de campo ya la habían medianamente superado y se podían meter en la siguiente, iban a salir. Pero una de las cosas buenas que tiene el proyecto es que la gente viene y ve de verdad qué es lo que necesita para poder montar su instalación. Realmente, si tú lo piensas, tenemos una iniciativa que hacen croquetas, además ha salido por ahí su foto. Estos chicos hacen croquetas congeladas. Ellos empezaron compaginando la actividad de las croquetas con otra actividad que les permitía entrar en esto, y al año y medio de estar en el vivero ya anunciaron que veían posible el poder irse de la instalación y montarse su propia instalación porque empezaba a ser el negocio, empezaba a ser rentable, ya tenían su clientela, no sé qué, y querían aumentar. Además viven en un pueblo, les viene mejor mucho más la cercanía, tener el obrador cerca de casa, y entonces se lanzaron. ¿Qué pasa? Cuando se lanzaron sabían perfectamente lo que necesitaban, sabían que necesitaba una cocina, una mesa, y que en vez de tener una cámara grande era mejor tener neveras o congeladores individuales, porque apago uno, porque enciendo dos, enciendo tres y los quito. Entonces, eso es lo bueno que tiene la instalación. No es necesario tener un obrador de 170 metros cuadrados o de 200 metros cuadrados para hacer croquetas congeladas, por ejemplo. Entonces, ellos buscaron su local con la tecnóloga de los alimentos. Les ayudó, se les pasaron las memorias nuestras para que pudieran pedir toda su documentación, y se hizo el proceso pues paulatino, poco a poco. No vienen un día y te dicen, ay, creo que me voy a montar mi obrador, y al día siguiente se van. No, pues ellos lo hicieron todo, y cuando tuvieron su instalación adecuada y todo, con su registro sanitario, levantaron su producción y se la llevaron. Pasó lo mismo también con unos chicos que subían desde Huesca, capital, a hacer pacharán.
Cuando vieron que su pacharán se vendía, que no tenían ningún problema, que controlaban la producción, montaron su obrador, también sabiendo que era exactamente lo que necesitaban y lo que querían, ¿vale? Porque tú piensas que yo ahí en nosotros en las instalaciones, ellos vienen con un producto en la cabeza y lo testean, y hay muchas veces que vienen con una idea y luego cambian completamente pues, el proceso de producción hasta que lo consiguen estandarizar lo máximo posible y ya lo van repitiendo. Entonces, cuando se van, pues ya saben exactamente qué necesitan, sobre todo la comercialización. Eso es lo que más les ayuda cuando ya tienes cierta comercialización y un poco de más solvencia o ves un poco más cerca la rentabilidad, se van. De todas maneras, el proyecto cuando comenzó con una idea de viveros de empresas, y así ha sido. Y durante estos primeros 5 años ese formato lo teníamos que mantener porque estábamos acogidos al proyecto, al programa LEADER, que es de donde hemos sacado la financiación. Después de estos 5 años nos hemos dado cuenta que hay obradores que podrían tener una gestión más colectiva, como por ejemplo pueda ser la sala de despiece. Entonces, para poder llegar a más productores, porque realmente un ganadero no se quita las botas para ir a hacer filetes, ¿vale? Entonces, es difícil. Entonces, estamos ahí en un proceso, empezando a trabajar con diferentes dinámicas, con diferentes sectores, a ver si conseguimos hacer un poco lo que hace Marta, sin ser nosotros los que hacemos la maquila, pero ver a ver cómo podríamos organizar y gestionar la sala de despiece y, si es posible, compaginar con las empresas que ya están instaladas que no quieran formar parte de lo colectivo. Entonces, bueno, ahí estamos ahí a ver si lo conseguimos. Pues justo Marta tenía una pregunta, entonces, bueno, aprovechando también que se ha quedado, si queréis hacer como preguntas a ambos proyectos, incluso preguntas entre vosotras. Y Marta, si quieres decirle tú misma las preguntas que tienes. No te oigo. Perdón, digo, no, como me he perdido un poco el principio, pero bueno, que lo has contestado, me había perdido cómo había sido la inversión inicial y también después ahora lo has dicho con el proyecto LEADER, pero después cómo os mantenéis, sobre todo, bueno, entiendo que esto a partir de las cuotas de los viveristas, pero ¿cuántas experiencias al final están? Porque, bueno, un poco lo decías ahora, pero a mí me preocupa que al final, claro, hay poca gente que pueda llegar a usar esto, porque aunque no tiene nada que ver con echarse para adelante sola, porque es una ayuda tremenda, me parece espectacular, y me apunto en ir a veros ahora que ya podemos empezar a salir de la isla, pero que no todo el mundo, incluso con la facilidad que les dais, es muy complicado, ¿no? Me imagino que debe venir mucha gente que al final no llega a entrar, o cómo está esto. Sí, a ver, en total habrán pasado en estos 5 años unas 20 iniciativas habrán pasado. De esas 20 iniciativas, actualmente tenemos 9 todavía en la instalación. 5 han montado su propio obrador y por el camino pues hay algunas que se han quedado en el camino pues porque o no han sido capaces de llevar adelante sus negocios, o han visto que no era para ellos. Pregunta muchísima gente, viene muchísima gente con ideas de emprender, pero muchas veces en cuanto les explicas todo lo que acarrea la producción y lo que acarrea tener un registro sanitario, se echan para atrás. Luego realmente, si tú lo piensas, como tú dices, con la ayuda que nosotros les damos, que es que están los APPs hechos, que es que lo único que tienes que hacer es rellenar los papeles y cumplir lo que se te está explicando y cumplimentarlo. Pero aún así no son conscientes realmente de lo que implica. Entonces ellos vienen y dicen, va, pues yo trabajo, vengo un día, trabajo 12 horas y me voy. Entonces le dices, vale, tú vienes un día y trabajas 12 horas, me parece perfecto. Después de esas 12 horas de producción, dedicas 3 a limpiar, que es lo que te va a costar,
y 1 o 1:30 a la documentación. Entonces, tu jornada laboral no es de 12 horas, es de 15 y una 16. Entonces dicen, pues es que entonces, le digo, claro, pues es que entonces tienes que hacer días o haces días más pequeños, es otra organización. Hay veces que les cuesta abrirse, pero bueno, una vez que les explicas y el que es lanzado y arranca. Entonces eso, también es cierto que hay sectores en los que, por ejemplo, no tenemos esa afluencia de gente que salga una empresa y pueda entrar otra. Por ejemplo, el obrador de platos preparados es un obrador que perfectamente podría sobrevivir como vivero de empresas, porque además por la capacidad que hay de almacenaje y de disponibilidad de horarios, tenemos calculado que unas 4, con el sistema que tenemos, que hay que haber plan de desinfección y limpieza entre empresa y empresa y que no pueden coincidir 2 elaborando al mismo tiempo, ni entrando materia prima ni sacando producto final, no pueden coincidir nunca, pero sobre todo por el almacenaje, unas 4 empresas. Entonces, bueno, pues eso podría aguantar ahí con su cuota. Pero, por ejemplo, la sala de despiece o el obrador de miel podría dar para ser algo un poco más colectivo, donde la gente venga, traiga toda la materia y elaboren o envasen todo conjunto y se venda conjuntamente. Entonces, bueno, pues estamos ahí un poco en ese proceso de cambio. ¿Cómo hacemos las cuotas? Bueno, pues con esto no nos vamos a hacer de oro y ahora mismo esto sale adelante porque Adecuara es un colchón de las empresas. Entonces, bueno, estos 2 últimos años están siendo muy, muy duros porque normalmente todos los años se va subiendo un poquito en función cómo sube el IBI, cómo suben las contribuciones, los gastos de luz, pues bueno, vas subiendo poquito a poco todos los años, pero es que estos 2 años, entre el confinamiento total y el 2021 con los confinamientos perimetrales, falta de turismo, pues esos cambios, por ejemplo, esas subidas no se han hecho. Pues ahora mismo Adecuara está siendo más colchón todavía de lo que es. Pero bueno, más o menos nos hacemos cargo entre un 40 y sobre el 40% del gasto fijo anual, para que os hagáis un poco una idea. Esperad que voy a encender la luz, que me estoy quedando a oscuras. Bueno, ahora mejor. Así que no sé si te he contestado, que me preguntabas cómo sobrevivían. Sí, y jolín, muy valientes. ¿Y Adecuara puede mantener este 40% en el tiempo? Bueno, pues no sé si es una pregunta muy indiscreta. Es una pregunta un poco, es difícil. Hombre, a ver, la idea nuestra o lo que tendría que ser a priori en estos primeros 5 años es difícil, pues porque, claro, el proceso, empezamos de cero, sin saber dónde nos metíamos. Cuando se hizo esto, mi figura como coordinadora en los viveros y presencia y de control de la documentación y la producción no estaba. O sea, no estaba previsto. Y la colaboración con la tecnóloga tampoco. Entonces, esto comenzó en el 2015, a finales del 2015 que empezaron en sala de despiece y a mediados del 2016 estaba la tecnóloga y ya llegó una persona también para coordinar y empezar a coordinar. Entonces, bueno, hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces, un poco la idea es que ya hemos pasado 5 años, hemos sobrevivido. Hombre, pues lo suyo sería que no nos dé beneficios, pero hombre, si consiguiéramos que la instalación medianamente fuese coste cero o que tengas que hacerte cargo del 10% de la instalación, pero bueno, no lo sé. En principio la idea es apostar y mantener esta iniciativa en el territorio y bueno, lucharemos como grupo como podamos para que esto surja. Tú piensas que de esas 20 iniciativas que yo te he dicho que han pasado, las 9 que tenemos y las 6 que se han ido o las 5 que se han ido a sus obradores, todas las personas viven en núcleos de menos de 500 habitantes, en muchos casos en núcleos de 50 habitantes. Tenemos un caso específico, además trabajan en sala de despiece. Empezó una chica solo, es mujer de un ganadero,
el marido se encargaba del ganado, ella decidió apostar porque quería comercializar su carne y obtener un valor extra, y a día de hoy es una mini cooperativa con 3 socias, tienen un empleado, su propia tienda de venta física en Jaca, y se acaba de incorporar el hijo a ganadero porque ya no daban, o sea, es que necesitaban más vacas, y ellos tienen su marca, tienen su ganado y comercializan su ganado. Lo que pasa es que, claro, es difícil que eso se reproduzca, porque es una familia. Entonces, ahí están todos. Hemos tenido otros casos de ganaderos que han sido iniciativas individuales, y entonces la misma persona se encargaba del ganado, de los partos, de dar de comer, de encerrar, de llevar al matadero, de recibir las canales, de trabajar, de limpiar, del papeleo y de comercializar, ¿vale? O sea, todo, o sea, desde el primero hasta el final, que dices, es un poco muy valientes, ¿no? Entonces, aquí tenemos 2 casos, pues unos ganaderos que llegaron al momento y que llegó un momento que dijeron, yo no puedo más, porque ya les pedían más producción, entonces se empezaron a liar con productos. Pues no, pues los corderos esos que se me han quedado más grandes, que no los puedo vender como lechales, pues voy a hacer hamburguesas. Pues hacemos hamburguesas. Ficha técnica, pruebas técnicas, y comercializo hamburguesas. ¿Qué pasa? Que hacer hamburguesas le implicaba más horas de trabajo en el obrador. Entonces llegó un momento en el que, al estar él solo, digo, no puedo contratar a otra persona porque no me da todavía para poderla contratar, no tengo nadie de la familia que quiera o que apueste, bueno, los hijos eran pequeños todavía, y cerró, porque no le daba con todo. Entonces dijo, bueno, pues oye, lo dejo. Los hijos, claro, también si fuera ahora que eran mayores igual entraba. Y otro chico que tenemos, que se mantiene, él ha decidido, yo comercializo de 6 meses al año, porque es cuando mi producto tiene salida, comercializa solo lechal y de la forma más sencilla, medias canales y cuartos de canal. Y ya está, dice, y de ahí no salgo. Está él solo para todo. Y me dice, pero es que puedo llegar hasta aquí. Y como puedo llegar hasta aquí y quiero vender y apuesto por mi carne, por mi negocio, por mi forma de vida, llego hasta aquí. Entonces, es muy inteligente también por su parte, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí andamos. Por eso es difícil que en la sala de despiece entren más empresas, porque no, por eso estamos ahí como a ver cómo reconvertimos en un obrador colectivo y cómo podríamos hacer la gestión, de qué manera. Sí, haciendo un servicio de maquila, como hacéis con vosotros, Marta, que por eso también me gustaría luego hablar tranquilamente otro día o cuando sea, para que me cuentes a ver un poco cómo lo hacéis, o si han de ser los propios ganaderos, por ejemplo, los que contraten entre todos a un carnicero, o ha de ser un emprendedor solo que diga me lanzo a la piscina y comercializo las vacas de todo el mundo. No lo sé, estamos ahí en un momento de un poco de cambio, pero están las instalaciones y hay que aprovecharlas, el territorio no puede perderlas. Además, todo esto empieza también, para que veáis, porque en las comarcas nuestras solo queda un matadero. Hemos pasado en 20 años de haber más de 15 mataderos en 2 comarcas a tener solo uno. Entonces, bueno, la idea era montar una sala de despiece próxima al matadero y que saliese todo. Luego, por tema de infraestructura del matadero y por temas técnicos, la cambiamos y la movimos a Jaca. Pero todo esto empieza, aparte de por la gente que había interesada, porque desde el Grupo de Acción Local veíamos que el matadero podía peligrar, porque la gente no mata, no se suele hacer cebos, entonces era un poco por eso. Entonces apostamos por los recursos, y esto hay que mantenerlo como podamos para dar ese servicio. No sé si tenéis alguna pregunta más. Porque yo me lío a hablar, cortarme cuando queráis. Hay solo una cosita, con esto que has dicho de ganadería, igual hay una visita que te interesa, que es la última sesión, ya te la enviaremos porque es de un obrador específicamente de carne. Vale, entonces, pues sí, perfecto. Por eso te he dicho, Raquel, antes que estaba escuchando, porque me interesa conocer otras iniciativas también para ver qué es lo que se está haciendo fuera del territorio.
Y luego hay dos preguntas, una de Serena que dice que no le queda claro si del vivero hay que salir obligatoriamente después de un tiempo, y otra que yo creo que igual es interesante que contestéis las dos, que es como que la ha hecho Nuria, que es de las dificultades que os habéis encontrado, de los mayores obstáculos que habéis tenido. Bueno, a ver, normalmente el vivero empezó con una idea de que eran convenios con las empresas de 3 años y 2 prorrogables, ¿vale? Entonces, claro, hay gente que se ha ido antes de hacer esos 3 años y se ha montado su propia instalación, otros se han ido justo después de hacer la prórroga de 2 años y ahora, por ejemplo, pues como la empresa de despiece, ya llevan esos años, han hecho las prórrogas, pero claro, nos encontramos una tesitura que dices, si no entra gente detrás empujando, pues también que se quede la instalación vacía, pues tampoco es el objetivo del proyecto. Entonces, bueno, pues como nos estamos acercando ya a ese tiempo de prórroga, estamos buscando pues esas alternativas a que pueda mantener, y si encontráramos una alternativa que nos fuera fácil compaginar algo más colectivo y esas iniciativas privadas, todavía mejor. Y en cuanto a los problemas que nos hemos encontrado, pues nos hemos encontrado muchos en el transcurso de estos 5 años. Lo primero, sanidad, ¿no? Ha sido muy difícil hacerles entender el espíritu del proyecto, ¿vale? Porque es difícil. Sanidad entiende y concibe una instalación, un registro sanitario, y de ahí no sale. Y eso es lo que ellos entienden. Entonces, de repente llegábamos las de Adecuara y les cambiábamos los esquemas. Entonces, estos 5 años, como os he dicho, a puro de luchar, de demostrar, de ser transparente. Tengo toda la documentación, analíticas y analíticas y analíticas, y dinero en analíticas, y ver que es todo siempre plano. Hemos conseguido lo que os decía, que nos admitan los dos registros. Pero también tengo que decir que después de estos 5 años el trato y la relación con ellos ha cambiado por completo y que entendemos cuál es su preocupación, porque realmente la alimentación es la alimentación y lo que no podemos hacer es llevar al mercado, y ellos se tienen que asegurar que al mercado llegan producciones sin ningún tipo de riesgo. Entonces, bueno, ellos estaban haciendo su trabajo y nosotras hemos hecho el nuestro y hemos llegado a un punto de acuerdo y de equilibrio. Y sobre todo una cosa muy importante que decía Marta, y en eso estoy de acuerdo con ella, siempre de la mano con sanidad, siempre de la mano, y a preguntarles y que os contesten, porque es muy importante. Siempre, cuanto más transparentes seáis, si los que nos estáis escuchando estáis pensando en montar obradores, todas las dudas que tengáis, nosotros fuimos a los técnicos de sanidad y les dijimos, queremos hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Y pintaban ellos los planos al principio, o sea, pues esto aquí, pues esto allá, no, pues esto ahora me lo pones aquí, esto me lo llevas allá, porque ahora no sería así, porque tendríamos a la tecnóloga y ella nos diría, no, este es el flujo, lo tienes que poner, lo tienes que llevar, pero cuando lo hicimos no. Entonces, pues bueno, a las iniciativas que estéis pensando, tener en cuenta la figura del tecnólogo de los alimentos, del control de calidad, que tengáis por ahí algo presente, porque ayuda muchísimo. Ella, hay veces que yo los oigo hablar con sanidad y digo, sé de qué estáis hablando, pero llega un momento que digo, pero si sé de qué estáis hablando, pero hay veces que hablan en otro idioma y hoy ya se explica de otra manera y ellos la entienden mejor. Entonces, esa figura tenerla siempre presente en el planteamiento inicial, la de contar con un tecnólogo. Que entre tan más o menos en la producción es otra cosa, pero para mediar con sanidad y documentación y esto os lo recomiendo. Y con las empresas también. Es bueno que tengan una figura de referencia a la que preguntarle, consultarle las cosas. Y luego con maquinaria. He visto que aquí en el chat decía alguien que ojalá él hubiera tenido algo así antes de montarse su obrador por temas de maquinaria. Le voy a decir que nosotros también hemos tenido problema con la maquinaria, ¿vale? A nosotros también nos han vendido maquinaria que nos dijeron que era para una cosa y que resulta
que es para otra, y es que tenemos una marmita que nos la vendieron como autoclave y es una marmita muy grande y no podemos hacer esterilización. Para lo máximo que nos sirve es para poder hacer pasteurizaciones, con lo cual con la gente que quiere venir a hacer conservas vegetales, si no tienen el pH menor de 4,6 no lo pueden realizar, y normalmente eso es gente que siempre quiere que su conserva sea natural sin aditivos. Entonces, claro, ahí ya entra la tecnóloga a explicarles qué es lo que pasa, por qué sí, por qué no, opciones con zumo de limón, porque llega un momento en el que si tú no quieres añadirle nada, si no tienen 4,6, pues no puedes hacer judías verdes en conserva. Es que no puedo porque mi maquinaria no me lo permite. Entonces, también nos han engañado, entre comillas, nos ha pasado. Y que la gente no haya comunicado que funcionaba mal de fábrica una máquina por miedo a que se la cobráramos, también. Y cuando nos hemos dado cuenta, no se nos había pasado la garantía. Eso también os lo digo también para que lo sepáis, las nuevas iniciativas, que las relaciones humanas hay veces que te sorprenden, y eso nos pasó, además nos pasó con la marmita, no funcionaba bien la tapa y ponían un palo para sujetarla porque se levantaba, y cuando nos dimos cuenta de la operación se había pasado la garantía y nos hubieran cambiado la tapa de fábrica porque venía defectuosa de fábrica. Entonces, para que veas también cómo hay que estar ahí pendientes siempre y a tope. Y Marta, me imagino que también habrá tenido muchas de estas así raras. Sí, pero bueno, está bien. La iniciativa luego tiene sus cosas gratificantes, estar con las empresas, ver que ayudas a la gente. Marta, y si nos quieres contar en el tiempo que lleváis también, como cuáles son las principales dificultades en vuestro proceso. En nuestro proceso, un poco explicar a los responsables del proyecto, bueno, en este caso APAEM a lo mejor estaba apostando fuerte, pero sí que no era consciente de lo que se le venía encima, yo creo, y al trabajar también, pues claro, esto de las concesiones de quién, cuando ella decía pues que los ayuntamientos se encargan del envolvente, ellas del lo de dentro, todo esto hasta lo tendríamos que haber definido antes de empezar. Este fue uno de nuestros fallos, porque yo me encontraba que de golpe pasaba algo y claro, se tenía que resolver y no podíamos estar en ese momento haciendo una reunión, bueno, que lo hacíamos, pero hacer una reunión de quién se iba a encargar de ese tema, ¿no? De la gestión de los residuos, bueno, de 1000 cosas, ¿no? Todo esto tiene que quedar muy claro de antes. Y también para mí una dificultad ha sido esta, el acercar, en este caso he sido yo un poco la figura de acercar a los productores en nuestro caso, pero también mucha gente que viene con ideas emprendedoras, ¿no? Que también podría ser de vivero de empresa perfectamente, y de intentarles hacerles entender, o sea, de acercar toda la normativa, hacerla entendible para las ideas que tenían, ¿no? De ver que es verdad que es muy dificultosa, se podría hacer muchísimo mejor, pero hay un sentido también detrás de eso. Yo creo que la gente a veces viene con la idea de que Sanidad solo quiere putear, pero no digo que no haya gente que a lo mejor es más, bueno, esto depende del que te encuentres, más cabezota que otra o más cerrada que otra, y nosotros también con eso pues tienes que ir trabajándolo, ¿no? Y lo que ella dice, el lenguaje es importante, y en eso hemos tenido también bastante suerte dentro de lo que cabe, y hacer estos puentes yo creo que es muy importante. No sé. Tenía María Victoria una pregunta. No sé si puedes abrir el micro.
No, era por el tema que hablamos el primer día de la maquinaria de segunda mano. Sí, es que a mí, no sé, no estoy acostumbrada a tratar con sanidad y me parece que solo con que pongan CE resulta difícil que te den paso a maquinaria de segunda mano. No sé, es así, es tan sencillo como... Es que estuvimos buscando nosotros para, pues eso, para dotar al obrador de maquinaria de segunda mano porque la de primera mano la verdad es muy cara. Entonces, si había la posibilidad, desmontaban un colegio, por ejemplo, y claro, no lo cogimos porque primero no está en proyecto, pero no me fío mucho de que la veterinaria te diga un sí a una maquinaria de segunda mano solo con un sello de CE. No sé si alguien tiene experiencia en este tema. Yo te digo, nosotros hemos tenido un chico que él tenía su propio obrador y se ha venido ahora a nuestras instalaciones y él aporta toda su maquinaria. Más que con sanidad te va a pedir que la máquina sea suficientemente, que se limpie, que la máquina esté limpia. Si vas a llevar una picadora, lógicamente, pues que sea de acero inoxidable. Yo creo que con quien vas a poder tener más problemas con industria cuando tú lo registres con industria. De hecho, nosotros a este chico, aparte de que su maquinaria no llevaba el certificado CE y nos pidieron que la llevase a un técnico y que un ingeniero la certificase y la modificaran a la normativa vigente de seguridad laboral. Pero yo creo que más problema te va a poner industria si tú registras la instalación en industrias, que entiendo que sí, que sanidad. Vale, gracias. Interesante. Sí, o incluso, perdona, o incluso también problemas con riesgos laborales, podría haber, pero que si tú puedes demostrar que la máquina está en buen estado, que tiene las garantías, pues quien te puede poner pegas, Sanidad está obsesionada en que todo esté limpio, desinfectado, que sea fácilmente lavable y que puedas garantizar la trazabilidad. Con lo otro no se mete tanto, pero claro, es que si es un negocio, pues hay diferentes vías, ¿no? Gracias. Lucía, ¿puedes comentar lo que has escrito con el micro? Lucía Ferreira. No sé, como había algunas personas que no podían abrir micro. Dice que está en la biblioteca y que no puede hablar. Ah, vale. Bueno, pues comenta, por si no lo podéis poner en el leer el chat, que fueron un problema en el centro de Montebalado, en Brión, en el que colabora, porque los comerciales de sus productos confunden maquinaria para cocina industrial con la necesaria para procesos industriales de pequeña escala o artesanales, y que cree que es algo en lo que tienen que estar muy bien asesoradas. Y yo no sé si a lo mejor que está relacionado con esto, Inés, comentabas como los errores en tu proceso a la hora de montar el obrador. Entonces, que yo creo que puede ser como algo de interés, ¿no? Para otras personas que están aquí, que están también como con esa idea. Entonces, si lo quieres comentar. Sí, a ver, yo tengo un obrador de repostería 100% vegetal en Xermade, que es una zona rural de Lugo, y el principal problema, aparte de la reforma y todo eso, que el de sanidad cuando vino dijo, mira, te es más fácil irte para el polígono industrial del pueblo de al lado que ponerte a montártelo por aquí. Y también el hecho de que no entendía muy bien qué era lo que hacía, porque aquí es una zona más de carne y de otros productos, entonces me fue un poco complicado encontrar quién me asesorara qué era lo que me hacía falta, porque claro, vas a ver algún amigo que tiene pues un comercio de platos preparados para llevar, cosas así. Por ejemplo, ahora mismo tengo una envasadora al vacío que no uso apenas, tengo una mesa de frío que no he encendido nunca, y eso pues fue un poco difícil encontrar quien me asesorara un poco en lo que tenía que hacer. Y de hecho ahora pues estoy
buscando la manera de qué hacer con el obrador, porque solo lo uso yo y ahora mismo lo tengo parado porque yo me dedicaba sobre todo a ir a mercados y cosas así. Todo esto se paró con la pandemia y ahora andaba buscando un poco, pues a ver, de usarlo yo unos días y de poder que lo usaran otras personas otros días. Entonces también por eso esto me está resultando interesante para ver qué es lo que se puede y no se puede hacer en el obrador y las responsabilidades y todo lo que implica. Entonces, pues es un poquito lo que me pasó aquí. Lo que sí que decía Marta es el tema de sanidad, que aquí el técnico sanitario que tenemos es estupendo y él ya dijo siempre, mientras yo cada vez que venga esté todo limpio, tengas tu APPC y cumplas todo la trazabilidad, aquí me permitieron cosas que en otros sitios no permitían. Por ejemplo, tiene 2 pisos y el piso de arriba es de madera. Mientras tenga un barniz que no sea poroso y que se pueda limpiar, no tiene problema. Sin embargo, en otros sitios sí que te ponían problema. Por ejemplo, yo tengo un grifo de codo y en otros sitios te obligan a que sea de pie. Cosas que son así un poco que no entran a veces a entender, pero bueno. Sí, no sé quién es que vino a ver, que tuvimos una visita del sindicato aquí en el Obrador también. Pero bueno, era eso, un poquito contaros eso, lo que hice aquí. Gracias. Inés, solo un pequeño, bueno, no sé si sabéis que hay un grupo en Telegram de obradores compartidos que se ha hecho desde Cataluña. Lo están haciendo en principio de experiencias de ahí, pero hay gente de por todos lados porque han hecho un mapa de los diferentes obradores compartidos o de obradores que quieren compartir, como a lo mejor podría ser tu caso. Lo digo porque es una experiencia que si quieres añadirte para ver, y a lo mejor se puede trasladar a otros sitios de la península. Aquí, por ejemplo, Sanidad ahora está muy abierta a esto, a pequeños obradores de emprendedores que quieren compartirlo con otro y ellos, pues, cada uno tiene sus normas, ¿no? Pero dice, vale, pues tu amigo, por decirlo de alguna manera, o tu compañero, lo hará todos los jueves con su registro y sus APPCs, pero en las mismas instalaciones y todo, ¿no? Entonces es una manera de poder compartir gastos también, ¿no? Yo creo. Sí, porque hay una sabía. serie de APPCs que son las mismas, los prerequisitos hay algunos que son los mismos para todos. Sí, pues no sabía de ese tipo, sí que me interesa. Ah, vale, pues ya me lo apunto. También que lo comenté que a mí para montar el obrador tuve una subvención del GDR, del Grupo de Desarrollo Rural de aquí de la Terracha, que también sin eso hubiera sido bastante complicado, aunque bueno, luego implica eso, pues estos 5 años de permanencia en esa misma... Que ahora, por ejemplo, queríamos montar una cooperativa, que aquí también tenemos una asociación y ahora hasta que no pasen esos 5 años no se puede. Que todo, si alguien te asesora, es mucho mejor que... Hay cosas que las vas viendo sobre la marcha y bueno, por eso está bien esto de saber los errores de los demás para intentar no cometerlos. Y yo quería preguntaros también, no sé cómo lo veis, porque bueno, el grupo de producciones campesinas y artesanas ha tenido como una parte de unas jornadas que hicimos que fue trabajar el tema de la flexibilización de la normativa higiénico-sanitaria, que como a finales del año pasado salió el nuevo Real Decreto. Entendíamos que podía ser una ayuda para pequeñas, bueno, una ayuda. De hecho, era como una demanda, ¿no? Ya de muchas pequeñas producciones bueno, que entendían que la normativa que se pide no era adecuada a su tamaño o a sus procesos productivos, o que además decían, como muchas veces hay cosas que se quedan como un poco ambiguas, ¿no? Cuando sea necesario, según la autoridad competente, y al final lo que se les pedía era de alguna manera los requisitos como a un nivel más industrial. Entonces, no sé si tenéis como conocimiento en vuestra, o sea, que es una normativa bastante reciente, ¿no? Pero como, o de las experiencias que hayan salido desde vuestros obradores o de vuestro sector, si esto está pudiendo suponer como, no sé, como eso, como una ayuda para no tener como que cumplir unos requisitos
más elevados, garantizando esto que habéis dicho, ¿no? Que al final salga un producto seguro, sano, de calidad. Pues nosotros, a ver, la gente que sale de las instalaciones y que se monta su propio obrador, están cumpliendo, claro, lo han hecho todos anterior a esa flexibilización de normativa del 2020. Ellos siguen manteniendo el registro general sanitario en su instalación y no vuelven atrás al registro autonómico, por ejemplo. Luego en Aragón también tenemos una normativa para producción artesana y entonces está muy establecido cómo ha de ser una producción artesana en cuanto a la maquinaria, en cuanto a la instalación, a todo. Entonces, claro, hay gente que muchas veces dice, jo, pues es que si no puedo tener esta maquinaria que me facilita esto, pues no cambio. Sigue siendo igual de artesano, porque ya te digo, nosotros es que las etiquetas se pegan a mano, todo. O sea, todo se hace manual, no tengo una etiquetadora. Las embotelladoras son manuales, las envasadoras son manuales. Lo único que tienen es que tienen para poder regular el volumen que entra en los dosificadores, pero el resto es todo prácticamente manual. Pero claro, dicen, bueno, pues es que con la normativa de artesano, pues... O sea, siguen siendo artesanas, pero sin cumplir con la normativa de artesana porque les piden menos maquinaria, menos unas condiciones muy, muy, muy específicas. Nosotros lo que hacemos, desde que está la quesería, formamos parte de la red de queserías artesanas. Entonces, pues las empresas, pues a través de ellos conseguimos cursos para que se formen también y que estén un poco al día de lo que se pueda, de lo que se puede y no se puede hacer. Y cuando han querido hacer algún cambio que han encontrado a través de la red de quesería o algún tipo de flexibilización posible, antes de nada lo han consensuado con Sanidad a ver si se les permitía, si no les permitía. Había cosas que les decía, bueno, pues venga, pues lo puedes hacer, pero ten cuidado porque no sé qué, como el tema de los sandals, por ejemplo, que hablaba antes Marta de los subproductos. Con los vegetales no tenemos problema, pero con los subproductos cárnicos y el suero de la leche, pues bueno, pues conseguimos ahí ciertos apaños con ellos hablando con Sanidad, porque por ejemplo la normativa dice que tiene que ser una empresa especializada y regularizada y aquí nos cuesta un dineral venir a recoger los subproductos de origen animal. Entonces, bueno, pues el suero a ganadería y a abono, la parte cárnica de despiece en función del volumen de carne a medio ambiente para mantener los comederos de aves necrófagas, a una asociación que tiene a las perreras o animales domésticos. Pues así nos hemos ido apañando, pero hay muchas cosas que hemos conseguido reducirlas directamente hablando y contándoles nuestra propia experiencia a los técnicos de sanidad, que han dicho, bueno, venga, pues si no se puede hacer esto, hazlo así. No es lo suyo, pero bueno, con unos registros, firmas, trazabilidad, del control de litros que salen, del kilo de huesos que se tira, todo. Pero bueno, así vamos capeando. ¿Y en vuestro caso, Marta? No sé. La pregunta, ¿cuál era exactamente? Lo de, esto, la verdad es que no, como he estado, ha sido muy metida desde que empezamos, ha sido prácticamente antes, cuando empezó la pandemia, pues yo me he centrado mucho en eso. Sí que aquí hay lo que es el canal de venta directa, que daba ciertas concesiones a los productores para hacer las mermeladas y las mermeladas porque la salsa de tomate a veces sí, a veces no, depende de quién te encontraras, pero que era para que las pudieran vender en su municipio, ¿no? O en su finca. Pero ha creado mucha confusión
porque depende de quién te encuentres, del municipio en el que estés. Por eso a mí me viene mucha gente pues, con estas dudas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es mejor ir a lo máximo. Ya sé que es muy complicado, pero con las posibilidades que tengas. O sea, es mejor encontrar qué diferencia habrá entre esto y lo otro. Bueno, pues claro, las instalaciones, la inversión, ¿no? Casi siempre es la inversión. Pues por eso es importante que haya espacios colectivos, ¿no? Porque la inversión inicial es lo que decía Elena, que cuando ya tienes un rodaje, vale, todo el mundo le gustaría tener su obrador a su manera, pero bueno, Uy, se te dejó de oír. que la inversión inicial es lo que a todo el mundo le frena. Entonces, si vas a empezar, aspira a lo máximo que puedas, porque es que después va a ser un techo que no te va a dejar eso, pues salir más allá de... Y después los números de solo tu municipio no salen, yo qué sé, son muchas cosas. Pues nada, con esta aspiración de sueños grandes, que viene muy bien así para levantar el ánimo, vamos a cerrar. Están habiendo muchas gracias. Uy, a ver, que se oye aquí eco. Y algunos comentarios, eso de la importancia de compartir estas experiencias y de proveedores de financiación, incluso de errores, ¿no? que se van reproduciendo. Con esto del grupo de Telegram que habéis comentado, ha compartido Conchi el enlace por el chat. Es verdad que está como bastante territorializado en Cataluña. Hay muchísima gente, pero es casi toda de Cataluña. Yo no sé si ahí esto sería una buena caña para lanzarle al Sindicato Labrego Galego, ya que quien lo ha propuesto era alguien de Galicia, porque es verdad que hay bastante movimiento en el grupo de gente que ofrece un lugar o demanda un espacio. Entonces, el generar como esta red de contactos, que algunas veces pues son proyectos muy pequeños y de lugares dispersos y cuesta tejer esta red, pues no sé si Conchi quieres tomar nota, porque igual podría ser interesante. Y ya, bueno, deciros que nos quedan 2 sesiones. En la próxima, que va a ser el próximo jueves, va a estar el Obrador Ecológico de Subbética. Subbética ha sido una agrupación de producción y consumo que ha ido creciendo y en un principio era más una distribución así a nivel de grupos de consumo, luego consiguió un espacio logístico y ahora creo que también, me parece que fue también con la financiación esta de la Fundación Caraso, ha conseguido el espacio de obrador, ¿no? Entonces, bueno, me parece como también está interesante esta escalada, ¿no? de agrupaciones de producción que van necesitando sus infraestructuras propias de logística y de transformación de alimentos para seguir manteniendo, bueno, pues esa calidad y esa trazabilidad y de producción ecológica. Y luego estará Andreu Cullere de Tres Cadires, que es una cooperativa y que lo desarrolla pues, bueno, desde un ámbito más chiquitito y que son quienes están en esta red de Telegram, que además podrán contar un poco cómo han hecho esta dinamización y este grupo de contacto entre diferentes obradores de un mismo territorio. Y luego ya el 4 de noviembre, que quedarían 2 semanas para eso, tenemos el Centro Colectivo de Transformación Cárnica en Orduña. Me comentaba Conchi que no sabía si era como también obrador de vegetales, porque el proyecto de transformación cárnica sabemos que está en proyecto, creemos que también en construcción, no sé si en funcionamiento. Entonces vamos a hacer esa consulta para decírtela, Elena, también para ver si te interesa más el ir. Y luego habrá un obrador compartido municipal del Ayuntamiento de Brión de Coruña, que estará la veterinaria del ayuntamiento. Entonces, bueno, pues esas son las visitas que nos quedan para las próximas sesiones. Muchas gracias a Elena y a Marta por haber respondido todas las preguntas. Y nada, si queréis ya despediros con el micro abierto y bueno, y gracias a todas las personas que habéis estado, que ya es de noche y hay que ir a cenar y casi que acostarse.
Nada, yo solo quiero daros las gracias, Raquel, por haber contado con nosotros aquí para contar nuestra experiencia. Espero que os haya servido de ayuda y si alguno de los presentes se ha quedado con dudas o quiere, pues Raquel, si quieres rehacer una lista de consultas, bien también para que las pueda contestar la tecnóloga, encantados de poder ayudaros vía email o lo que sea y hablamos con quien lo necesite. Muchas gracias. Gracias. Y gracias también, Marta, y bueno, y a todas. Sí, yo también. Gracias, Raquel. Muy interesante también. Yo siempre digo, tendríamos que hacer más encuentros también entre obradores, porque siempre, cada uno tiene su peculiaridad, pero siempre aprendes cosas nuevas y hacer una ruta o algo, ¿no? Poder ir a visitarlos. Yo insisto en eso porque me parece muy, muy interesante y también invitadísimos los que queráis venir. Y Elena, ya te contaré porque en Apaema se hizo una cooperativa porque había productores que querían comercializar juntos de ganaderos, de cordero, y sí que hay delante de mi obrador un obrador cárnico que lo llevan desde la cooperativa y también están en ese proceso. Hay un carnicero que se encarga de todo, entonces ya hablamos. Ahora os ponemos en contacto, os enviamos los emails y bueno, y comenta Nuria que además es interesante porque esto fue una duda de la primera sesión. Bueno, esto de que hayáis conseguido el registro sanitario a los proyectos que son usuarios del obrador, ¿no? Que yo creo que Nuria tiene que ver con esto que ha dicho Elena, de esta confianza que han ido ganando a lo largo de los años. Sí, ahí también ha entrado la flexibilización de normativa y que hay otras comunidades autónomas que han entrado fuerte a raíz de la pandemia. Valencia, Cataluña, a nivel nacional han entrado empujando y nosotros hemos salido beneficiados. A ver, no sé si para un ámbito privado de repente aquí en Aragón llegasen ahora una persona y dijera comparto mi obrador con otro, no sé qué es lo que dirían. Yo os hablo desde nuestra experiencia, sabiendo que ellos en todo momento saben que el papel de adecuar, de organización, gestión y controlador seguimos estando, porque eso vamos a seguir estando. Entonces, bueno, yo voy a seguir viendo si limpian o no limpian y decirles, mira que eso está sucio, tienes que ir a limpiarlo antes de que venga el otro, ¿sabes? Soy el perro, pues eso, soy el ojo que vigila y la mano que dice, ven a limpiar, te lo has dejado. Pero bueno, no hemos tenido nunca ningún problema, ¿eh? También es cierto. Pero bueno, si hay que decir en algún momento que tienes que venir a limpiar, pues se dice y eso a Sanidad también le da mucha confianza. Es cierto. Pues nada, con estos éxitos y con estas recomendaciones de soñar alto, ir a máximos, nos despedimos hasta el próximo jueves. Vale. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, que vaya bien.